que yo en principio a veces desacredito, porque yo no soy precisamente un amante de hacer esos cotejos. O sea, yo creo que la vida condiciona, pero no determina la obra. Pero en el caso de Poe es difícil no hacer esa lectura de la obra en función de la biografía, porque la biografía fue una biografía bastante accidentada y bastante intensa, ¿no? Poe vivió 40 años, Poe nació en 1809 y falleció en 1849, y en esos 40 años dejó una obra muy extensa y muy variada, incluso dentro del cuento, que es el género predominante de Poe. Lo que uno podría considerar una nouvelle es las aventuras de Arthur Gordon Pym, que vi que también lo tienen aquí en el fondo bibliográfico, y después un ensayo bastante particular que se llama Eureka, y después algunos pequeños ensayos que Poe fue elaborando en función de su propia obra, que son interesantes, pero mayormente por lo que Poe lo seguimos recordando son sus cuentos, y yo traje, pues siempre a las charlas me gusta llevar mis libros, los libros con los que yo trabajo. Obviamente hay muchas ediciones de cuentos completos de Poe. Yo traje una y traje solamente el tomo 1. Esta es una edición de Coligüe, de cuentos completos, son dos volúmenes, lo cual da idea, ¿no?, de para una vida relativamente corta, si bien podría decirse que es el promedio de vida en el siglo XIX, pero fue una vida corta y muy complicada y muy accidentada, dejó bastante. Yo también, como hago divulgación literaria, siempre me gusta acercar la disponibilidad que tienen los materiales. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, cuando uno recomienda una bibliografía, tiene que primero verificar si existe, si se consigue y a cuánto se consigue, ¿no? Si no, uno no está diciendo nada, está simplemente haciendo una cita erudita. Y no verifiqué esta edición, porque tiene algunos años, no sé si está en el mercado, pero he visto que Losada actualmente ha sacado cuentos completos de Poe por 500 pesos. Y me parece una buena oportunidad para el que no tenga la lectura completa de los cuentos. Y la ventaja que tiene esta edición de Coligüe es que Coligüe en general en los últimos años ha editado muchas cosas, o sea, en Editorial Argentina ha editado muchos clásicos, llamo clásicos no necesariamente a antiguos, digo, textos fundamentales. Y esto tiene una introducción de Costa Picasso, que es uno de los titulares de literatura norteamericana, o al menos lo fue durante muchos años, debe estar jubilado ya, de literatura norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y tiene un estudio preliminar que vale la pena leer. Y la traducción también es de él. Antes de esto, en castellano, hay una traducción muy famosa que es la que hizo Julio Cortázar. Mayormente lo que uno lee en castellano estará citado o no, porque la cantidad de ediciones populares que hay de Poe son muchas, pero la edición en castellano más recomendable es la que hizo Cortázar a principios de la década del 50, un encargo que le hizo la Universidad de Puerto Rico, si mal no recuerdo, y eso está muy bien. Esa traducción de Cortázar sigue vigente, está muy bien hecha. Esta traducción de Costa Picasso, la de Coligüe, tiene ventajas y desventajas. Es la traducción de un académico, de un erudito, de un especialista en literatura norteamericana, pero, por ejemplo, todos conocemos el cuento de Poe, La carta robada. Es uno de sus cuentos más famosos y, de hecho, uno de los cuentos que más ha interesado a los intelectuales en el siglo XX. Por ejemplo, Jacques Lacan, el gran revolucionario del psicoanálisis post-freudiano, toma La carta robada de Edgar Allan Poe y hace un interesante análisis. Pero esta edición de Coligüe no traduce La carta robada. Dice que hay que traducir La carta sustraída. Bueno, ya ahí, esas son a veces las cosas que tiene. Y está bien, hay toda una justificación etimológica por la cual Poe no usa la palabra stolen en inglés, que es robada, sino que utiliza otra palabra y pues se justifica sustraída. Pero bueno, lo que quiero decir, evidentemente hay mucho interés en la obra de Poe y buscar matices y a ver cómo la entendemos y a ver cómo la traducimos. La vida de Poe, que yo traje otro libro para seguir presentándoles cuestiones, este libro es un libro, un manualote que tiene varias décadas, tiene como, debe ser de la década del 60, no lo he verificado bien, pero debe ser de los 50, 60, creo que es la década del 60, que se consigue mucho en saldos en la calle Corrientes. Si ustedes recorren en Buenos Aires la calle Corrientes, entran a cualquier librería, van a encontrar en los saldos, entre 100 y 150 pesos, este libro de Carlo Izzo, La literatura norteamericana.
No es que yo lo recomiende plenamente, tengo muchas diferencias con este texto, pero si uno quiere un estudio, la diferencia es que en realidad hoy no se puede hacer un estudio, hoy que se llame la literatura norteamericana. Digamos, habría que tener, es tan variada, es tan compleja la literatura norteamericana y en general la literatura en lengua inglesa que uno no la puede reducir ni a un tomo, ni a dos, ni a tres. Entonces, estos son estudios típicos de mediados del siglo XX. Pero para el que no conoce la literatura norteamericana y quiere informarse de la literatura norteamericana del siglo XIX y del siglo XX, hasta donde llega esta edición, está bien como para tener un pantallazo que combina las biografías de los escritores con algunas ideas como para leer sus cuentos o sus novelas o lo que fuera en cada caso. Y el capítulo que está acá dedicado a Edgar Allan Poe, si bien para mi gusto pone demasiado énfasis en las cuestiones biográficas, por ejemplo, en el famoso problema con el alcohol que tenía Edgar Allan Poe, fuera del énfasis que pone en eso, como no como condicionante, como comencé yo diciendo, sino más bien como un determinante de su obra, salvo esa disidencia que tengo con el enfoque, me parece que sirve para entrar en una literatura de la que uno por ahí no conoce mucho, porque uno si hace este ejercicio y uno piensa ¿qué conozco de la literatura norteamericana? Fuera de Poe, que uno lo tiene incluso para mi gusto mal asociado porque uno lo lee generalmente en la escuela y después por ahí ya no lo lee más, como pasa con otros tantos textos, ¿no? Y no es una aproximación recomendable a Edgar Allan Poe. Me parece genial que se lea en la escuela y ojalá se siga leyendo, pero después hay que seguir haciendo un trabajo con Poe. De hecho, yo preparando esta conversación con ustedes, me volví a sorprender de que es un escritor mucho más complejo de lo que uno cree. Y cuando digo que es mucho más complejo de lo que uno cree, es que uno tiene formada en su cabeza, quiérase o no, una idea de lo que es Edgar Allan Poe, que básicamente uno lo considera un maestro del terror. Probablemente, mayormente, el que haya leído un poquito de Poe, probablemente lo considere un maestro del terror y nada más. Y yo creo que sus aportaciones al cuento breve van más allá del género de terror. Y de los géneros incluso que ha tocado, digamos, el peso específico de Poe va más allá del terror, va más allá del fantástico, va más allá de sus contribuciones fundacionales al género policial. Ustedes saben que Poe es el que inicia el género policial en 1841 con la publicación de Los crímenes de la calle Morgue, que también es otro relato que se lee muchísimo de Poe. Pero digo, generalmente esa es la idea que tenemos de Poe. Y es mucho más complejo y yo voy a ir desarrollando eso, incluso en relación a Borges y cómo Borges recupera a Poe. Entonces, mi primer consejo es ese: relean Poe, ¿no? Digamos, más allá de la idea que tengan de Poe, tómense con tiempo, porque son cuentos que ya les voy haciendo una advertencia, digamos, más allá de que las traducciones sean mejores o peores, Poe tenía una convicción que respondía a su modo de entender la literatura, que a Poe le gustaban mucho los juegos de palabras. Él y tantos otros escritores creen que la literatura, más allá de las tramas, hay veces que también tienen que ver con la sonoridad de las palabras. Y eso en las traducciones está perdido, obviamente. Entonces hay muchos juegos de palabras que se pierden, y eso en parte a muchos críticos y a muchos escritores es lo que no les gusta de Edgar Allan Poe, porque Poe no solamente escribió cuentos, si bien es por lo que lo recordamos, una novela, insisto, como Las aventuras de Arthur Gordon Pym y un ensayo como Eureka y otros, sino que también escribió poesía. De hecho, todos recordamos, o todos conocemos, porque también ha tenido un gran impacto en la cultura popular, el poema de Poe, que Poe publicó en 1845, El Cuervo. Pero hay otros poemas. De hecho, Poe se inicia como poeta. Eso también va a ser una coincidencia con el caso de Borges. Él se inicia como poeta, pero se da cuenta, porque, insisto, no voy a comentar la vida de Poe porque nos llevaría la tarde-noche eso, pero Poe tiene que ganarse la vida y él se da cuenta que, como sigue pasando hasta hoy, los poetas lo saben muy bien, no se puede vivir de la poesía. Esto ya era cierto en la década del 30 del siglo XIX. Entonces Poe dice, bueno, en la década del 30 del siglo XIX, Poe empieza a escribir cuentos más o menos en 1831, o sea, muy joven, no tenía más de 22 años,
pero para ganarse la vida. En ese momento en Estados Unidos, en la década del 30 y del 40 del siglo XIX, hubo una explosión de revistas literarias. Empezaron a surgir las revistas literarias, de todo tipo, de todo tipo. Revistas literarias, estoy siendo generoso en el término, eran magazines, lo que hoy serían magazines, digamos, revistas de actualidad, de interés general, que incluían, más que los magazines y las revistas que circulan ahora, lugar para la literatura. Entonces, esas revistas compraban cuentos, pero pagaban muy poco. Entonces, Poe tenía que vender los cuentos que hoy son tan celebrados y están compilados. Poe los tenía que vender, y en muchos casos mal vender, a distintas revistas para sobrevivir. Entonces, eso para ubicar al autor, ¿no? Porque a veces tenemos, para terminar con el mito del creador solitario, que también se aplica mucho en Poe, ¿no? Que era un hombre supuestamente hosco, que parcialmente es cierto, digamos, muchas de las cosas que se dicen en Poe, y que insisto, no me voy a detener en ellas, son ciertas, pero eso no implica de que no fuera un hombre comprometido con su tiempo y que se tenía que ganar la vida, porque, digamos, para darles un dato en caso que no lo tengan, digamos, Poe queda huérfano a edad muy temprana y es criado por un comerciante próspero, John Allan. De ahí su nombre, ¿no? Mucha gente cree que Allan es nombre. No, el nombre originario era Edgar Poe, y luego él toma el apellido de su padrastro, Allan. Entonces de ahí se compone maravillosamente, porque suena muy bien Edgar Allan Poe. No sonaría tan bien Edgar Poe, pero son dos apellidos, Allan Poe. Y él continuamente juega, eso también es un dato interesante. Poe con su nombre juega muchas veces. De hecho, como ha señalado Borges, las aventuras de Arthur Gordon Pym es casi como Edgar Allan Poe. Si uno trabaja el sonido, esto que yo les digo que era muy importante para Poe. Que yo les decía, mucha gente lo criticó, muchos escritores criticaron, diciendo es un poeta vulgar, ¿no? De hecho, vulgar en el sentido que trabaja mucho con el sonido, que le importaba mucho el efecto del sonido en la poesía y en la prosa. Pero bueno, eso no, me parece que es una nota al pie. Pero digo, él tuvo que ganarse la vida, este padrastro le facilitó algo que fue muy importante, ¿cierto? Una educación en Escocia primero y en Inglaterra después, entre 1816 y 1820, son años fundamentales para Poe, y ustedes eso lo van a ver reflejado en la obra. Muchos de los cuentos de Poe tienen palabras, epígrafes o citas en francés, ¿no? El francés y el latín eran lenguas que se utilizaban mucho en ese contexto educativo al que accedió Poe, y eso está muy presente en la obra, ¿no? Eso a veces también dificulta la lectura. Si bien están en las ediciones críticas, abajo les aclaran. Si está en latín, bueno, qué significa en francés, pero evidentemente ese recorrido está. Y un poco ese recorrido llevó a muchos escritores y críticos a dudar de si Poe era o no un escritor norteamericano, porque el punto de partida, cuando yo le mostré este libro de Iso, es que Poe es un escritor estadounidense. Y el propio Costa Picasso, en esta edición que yo les mencionaba de Coligüe, sigue dudando, o sea, los críticos han dudado. Pero uno diría, ¿y cuál sería la alternativa fundacional para la literatura norteamericana si no fuera Edgar Allan Poe, al que hay que considerar como el padre de esa literatura? Bueno, muchos lo ven en Mark Twain, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer, el Huckleberry Finn de Twain. Muchos ven que eso sería la literatura yankee, usando yankee en el sentido que tiene ese término propiamente. Y que Poe sería un escritor más internacional, pero que no sería estrictamente un escritor norteamericano, porque no se hace cargo estrictamente de los temas que uno sí puede ver el Mark Twain, ¿no? El Mississippi, ¿no? Todas las cuestiones serían propiamente norteamericanas. Y uno de los temas de los que Poe no se quiere hacer cargo, justamente en esta vocación, yo ahora les voy a leer una cita del propio Poe cuando se dirige a su padrastro, a John Allan, y la autoconciencia que tenía Poe respecto de cómo pretendía él o cómo quería él que fuera su inserción en la historia de la literatura. Un tema que era importantísimo en la literatura norteamericana en ese momento, o que se supone que un escritor se tendría que hacer cargo de ese tema, era el tema de la frontera oeste, ¿no? Todo lo que nosotros después conocemos a través de los westerns y demás cuestiones, todo ese oeste no conquistado en el momento en que Poe estaba vivo, era un tema que andaba dando vueltas, ¿no? Y Poe dice, yo de eso no me voy a ocupar, del tema de la frontera no. Más bien es un escritor de la costa este, recuerden que es un escritor que nació en Boston,
Entonces, él miraba la costa este. La costa este de los Estados Unidos y, digamos, del Atlántico para el otro lado. Su referencia es un poco Inglaterra, es un poco Francia. De hecho, Edgar Allan Poe, después que falleció, en definitiva, fue salvado para la posteridad, no tanto por sus contemporáneos norteamericanos, que más bien no les parecía un escritor particularmente interesante, sino que es salvado por Baudelaire, digamos. Es la recepción francesa que tiene Poe en este caso, digo, en Baudelaire, y luego es el impacto que tiene Poe junto con la poesía francesa lo que constituye el modernismo, que va a ser un movimiento muy importante en América Latina, sobre todo en dos figuras que más o menos todos conocemos, que son Rubén Darío y Leopoldo Lugones. Entonces, fíjense el recorrido interesantísimo que hay ahí. O sea, podemos decir incluso que entre los franceses y los latinoamericanos terminamos salvando a Poe mucho más que los norteamericanos en ese momento, ¿no? Incluso hoy los norteamericanos tienen una relación compleja con Poe. Entonces yo les quiero leer una cita del propio Baudelaire, ¿no? Baudelaire, siendo que era un gran poeta, quedó muy impresionado. Incluso él dice que se puso a llorar cuando leyó Poe por primera vez. O sea que fíjense cómo se ve, cómo han conectado dos personalidades muy más allá de que Baudelaire sea considerado un poeta maldito y que evidentemente tuviera mucho en esa condición para abrevar en el mito Poe, ¿no? Poe, este hombre oscuro, atormentado, alcohólico, sin mucha suerte en la vida, un huérfano que en las lecturas psicoanalíticas que se han hecho de Poe siempre está buscando una figura, sobre todo en las mujeres que eligió Poe, pero esa madre que se le fue cuando él tenía 3 años, se fue, pues se murió, digo, ¿no? El padre directamente lo abandonó. Digo, ¿no? Evidentemente Baudelaire conecta con esa sensibilidad, con ese lado intenso y oscuro que tenía Baudelaire y que tenía Edgar Allan Poe. Entonces, fíjense lo que dice Baudelaire. Dice, Edgar Allan Poe, que no es importante en Estados Unidos, debe convertirse en un gran hombre en Francia. Al menos eso es lo que yo quiero. Y es lo que efectivamente logró Baudelaire. Pero fíjense el énfasis que pone Baudelaire. Y el propio Poe le escribe a su padrastro, cuando él tiene 22 años, a John Allan, él dice, los Estados Unidos son demasiado estrechos, el mundo será mi teatro. Me parece una frase muy buena. O sea, ya Poe a los 22 años sabía que su destino no era esa incipiente literatura norteamericana, esa literatura en gestación, sino que iba a integrar esto que llamamos literatura universal, digamos, de alguna manera. Entonces, es cierto, ¿no? El propio Baudelaire en otra cita dice, Poe huyó en sus sueños. O sea, rescata esa materia onírica con la que habría trabajado mucho Edgar Allan Poe. Onírica y no solamente onírica, digamos, ¿no? Siempre en Poe, el propio Poe esto lo consideraba su tema central. Cuando a Poe le preguntaban, bueno, ¿de qué va su obra? ¿Cuál es el tema central de su obra? Yo estoy en desacuerdo, no creo que sea solamente ese, pero él decía que lo que más le interesaba era dar cuenta de la muerte de una mujer hermosa. Digamos, que ese tema era el tema que lo sensibilizaba. Y no digo que no tenga cumplimiento esa consigna en muchos cuentos muy importantes de Edgar Allan Poe. Uno puede citar por lo menos 3. Berenice, que es un cuento que les recomiendo, si no lo han leído, que lo lean, Berenice. Eleonora, que es el cuento más autobiográfico en la relación de Poe con una mujer, con su propia prima. Poe se casa con su prima Virginia Clem, que muere, ¿no? Y él la sobrevive un par de años. Pero insisto, eso véanlo todo en la biografía de Poe. Pero Berenice y Eleonora son 2 cuentos donde se cumple esa consigna de la muerte de una mujer bella, como tema central del cuento. Y después, por supuesto, está en El Cuervo, ¿no? El Cuervo también es el lamento ante una mujer que se ha ido. Entonces, siempre eso está. Lo que pasa es que en Poe, en general, por lo menos en Berenice se cumple, es el regreso, ¿no? La mujer se muere y regresa de la muerte en general, o porque no estaba del todo muerta, en fin. Ustedes saben que Poe
trabajó muchísimo con el fenómeno de la catalepsia, que es un fenómeno que era muy común en el siglo XIX, que es el fenómeno por el cual una persona parece muerta, pero no lo está, ¿no? Todos hemos escuchado, y más en esta zona, mucho folclore sobre esa cuestión, ¿no? Digamos, casi o que no hay respiración y si hay frecuencia cardíaca es mínima, ¿no? Por un periodo de tiempo, una afección del sistema nervioso, y luego la persona se recupera, y eso ha engendrado todas las leyendas de los enterrados vivos, que obviamente Poe trabaja y mucho. El entierro prematuro, por ejemplo, es un cuento donde eso se trabaja. Y luego cuentos más finos, donde Poe intenta trabajar el tránsito de la vida hacia la muerte. Por ejemplo, famosísimo relato, El extraño caso del señor Valdemar, que es un cuento que también les recomiendo. Yo les recomiendo todos los cuentos de Poe, pero los que menciono me parecen son muy significativos. El extraño caso del señor Valdemar trabaja ese límite. Y ahí, además del límite entre la vida y la muerte, interviene otro tema que a Poe le importaba mucho. A Poe le importaban muchísimas cosas porque su cultura era variadísima, sus intereses eran muy amplios. Uno podría decir que en general en el siglo XIX ese enciclopedismo era norma, pero no en un norteamericano, no en un norteamericano. Sí en un francés, en un inglés, en un europeo, pero no en un norteamericano. Entonces, es evidentemente ese recorrido de 4 años por Europa donde se le abren no solo una serie de conocimientos, sino una serie de inquietudes que él no va a cancelar nunca. Por la literatura, por la ciencia, por la pseudociencia, le interesaba todo, Poe. Entonces, un fenómeno que le interesaba mucho era el de la hipnosis, que también lo van a encontrar presente en los cuentos de Poe. Entonces, al señor Valdemar, en realidad los médicos, ustedes recuerdan el cuento, insisto, no me gusta hablar de trama, pero recuerdan el cuento, es alguien que tiene como una muerte inminente o tiene un padecimiento aparentemente terminal y se lo hipnotiza, digamos, en el momento del tránsito hacia la muerte. Entonces no queda ni de un lado ni del otro. Está vivo pero no está vivo y está muerto pero no está muerto, hasta que finalmente pasan una serie de meses en el cuento, se lo saca de ese estado de hipnosis y el cuerpo se descompone. Y ese es el efecto terrorífico, digamos, porque en general Poe trabaja con esos elementos, digamos, que han caducado, porque el terror es histórico. Bueno, toda la literatura y toda expresión humana relativa al conocimiento, al arte, es histórica. Pero lo que quiero decir en particular es que uno no siempre se asusta de las mismas cosas. Entonces, evidentemente, por eso digo que hay que ir más allá del terror, incluso más allá del policial y más allá del fantástico, para entender la propuesta literaria de Poe. Porque digamos, el gato negro puede asustar o no asustar. La caída de la casa Usher no creo que asuste a nadie, ¿no? El cuento, o sea, por más de que Lady Usher regrese de la muerte y los sorprenda ahí, y se caiga esa casa, sin duda está maravillosamente escrito. Y tiene mucho concepto, eso, y algo voy a comentar ahora, de la caída de la casa Usher en cuanto al concepto que recibe ahí. Pero no creo que uno se asuste de esas cuestiones, ¿no? Porque el terror es absolutamente contexto dependiente. Hoy probablemente yo estaba mirando el fondo bibliográfico y obviamente yo he trabajado sobre todo para la radio, no he dado una charla porque mi interés no va tan lejos en el escritor, pero sí para alguna columna radial, a Stephen King. Entonces, evidentemente, si uno se asusta, incluso puede que ya esté quedando viejo King. Lo digo en función de mi generación, que tiene 30, 35. Sin duda, nos asustaba muchísimo. Y hoy por ahí los jóvenes y adolescentes leen otras cosas de terror, pero digo, y antes de King había pasado Lovecraft, un gran escritor norteamericano que es de alguna manera un hijo de Poe. Los 3 grandes hijos de Poe, o mejor dicho, los 2 grandes hijos de Poe en la literatura norteamericana, uno es Howard Philip Lovecraft, que es un excelente escritor muy hermético. Les recomiendo, por ejemplo, el cuento El extraño de Howard Philip Lovecraft, y luego Stephen King, ¿no? Esos son como los 3 grandes maestros del terror, Poe, Lovecraft y King en Estados Unidos. Pero con Lovecraft yo tampoco me asusto. Me hace pensar, pero, en fin, es una obra que Lovecraft, si mal no recuerdo, murió en 1937. Entonces, insisto con esto, el terror depende mucho del momento en que ha sido escrito. Entonces, hay que buscar otra cosa cuando uno quiere leer a Poe. Entonces, yo para buscar esa otra cosa,
quisiera proponerles el propio criterio, porque Poe era un hombre muy, muy inteligente respecto de lo que hacía. No es solamente que trabajaba con elementos de fantasía y de terror, porque eso también lo hacía mucha otra gente en ese momento. O sea, insisto, era el boom de las revistas, entonces mucha gente como existe ahora, ¿no? Mucha gente escribe cuentos, y más o menos uno puede conocer los trucos de un género y moverse dentro de ese género. Pero evidentemente Poe logró hacer algo muy distinto con eso, y por eso perdura. Entonces, lo que tendríamos que tratar de identificar es las razones por las que Poe perdura, que no son meramente los elementos de terror, de fantástico, policiales, que están muy bien logrados, pero debe haber alguna otra cosa que es más conceptual, por la cual Poe perdura. Entonces, Poe, por ejemplo, para irles comentando cuestiones más conceptuales, Poe hace una distinción. Yo insisto, él empieza a escribir sus primeros relatos en 1831, pero no va a ser hasta 1837 donde él compila, con mucha dificultad, porque incluso cuando los compilaba estos libros no se vendían, con mucha dificultad compila un primer libro que se llama Cuentos del grotesco y del arabesco, ¿no? Por eso digo que y hoy muchos de esos cuentos que están ahí en realidad reciben el nombre de historias extraordinarias. Después las editoriales fueron como personalizando algunos títulos. Pero el origen es Cuentos del grotesco y del arabesco, y grotesco y arabesco son dos cosas distintas. Uno puede decir, ¿qué significa esto? ¿Qué cosa rara? No, para Poe, los cuentos que responden al grotesco son los que apelan a los elementos más previsibles, digamos, ¿no? Más previsibles del horror, de la fantasía, donde no hay una idea, donde no necesariamente hay una idea. E incluso cuentos que pueden tener cierta comicidad, cierto humor negro, cierta sátira. Los cuentos digamos que responden a esa condición son de lo grotesco. Y los cuentos que responden a la condición de lo arabesco sí tienen que tener para Poe una idea. Esto que les mencionaba, o que esté la hipnosis, o que esté la catalepsia, que esté este trabajo que haya alguna consigna, que haya algún concepto más allá de el desarrollo de la trama. Y esos son cuentos de lo arabesco, o del arabesco. Entonces, fíjense cómo es un escritor que tenía ideas respecto de cómo dividir su propia obra. Esto es importante. O sea, porque no todos los escritores tienen esa consideración, sobre todo en el siglo XIX. Hoy todos estamos muy influenciados por la crítica, y entonces sabemos que además de escribir tenemos que tener cierto posicionamiento crítico respecto de nuestra propia obra. Pero en el siglo XIX, donde la crítica literaria no estaba para nada desarrollada, por supuesto, Poe tiene ideas muy lúcidas. O sea, no es extraño encontrarlo en Borges, que Borges mismo intervenga sobre su obra y tenga ideas respecto de, bueno, hay que leerme en función de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? Borges tiene una obra crítica muy importante, pero Poe también tiene muchos textos críticos. Por ejemplo, para darles un ejemplo concreto, Poe publica El Cuervo en 1845, la primera versión, pero también Poe después publica un ensayo que en inglés literalmente se llama Filosofía de la Composición, y en castellano se tradujo como Método de la Composición, donde Poe explica cómo escribió El Cuervo, digamos, y trata de dar como una especie de receta respecto de cuáles son los elementos que se repiten en el poema, las letras que en inglés se repiten, para formar el famoso Nevermore que dice El Cuervo, el nunca más que dice El Cuervo. Bueno, dice Poe, yo ahí trabajé justamente con una consideración del sonido, ¿no? Nevermore es algo como que hipnotiza, que encanta, que seduce, y eso se va repitiendo en el poema, y Poe dice, ese es el elemento clave del poema, y lo justifica, pero escribe un ensayo para justificar por qué el poema tiene ese desarrollo. Entonces, evidentemente hay una mente muy analítica en Edgar Allan Poe, que insisto, me parece que es lo que no tenemos en general en cuenta cuando leemos a Poe, porque leemos a Poe incluso para entretenernos, ¿no? Es decir, bueno, me asusta, no me asusta. Los cuentos de enigma, por ejemplo, de enigma o policiales, mejor dicho, están muy bien logrados, no digo que no. Los crímenes de la calle Morgue, o el caso de Marie Rogét, son cuentos que están muy bien logrados, pero me parece que, como decía Borges, ¿no? El policial es una oportunidad, sin duda que el género policial es una oportunidad, pero también es un género que se vuelve fácilmente mecánico, decía Borges. Uno podría decir, todo género es mecánico, porque como decía Ricardo Piglia, ¿qué es un género literario? Un género literario es una máquina de narrar. Entonces, pero me parece que el policial, la máquina, digamos, se vuelve evidente, por lo menos en los que no son tan buenos haciendo cuentos policiales.
Entonces Poe descubre e inventa, mejor dicho, inventa la fórmula para un cuento policial, y eso está en Los crímenes de la calle Morgue, la idea de, bueno, tener que agilizar el ingenio en función de el crimen que sucede en un cuarto cerrado, en fin, todas las consignas que empieza a trabajar Poe, quién es el asesino, todo eso, digamos, que uno después lo encuentra ya de manera popularizada y masificada en Arthur Conan Doyle, en Sherlock Holmes, o en Agatha Christie. Bueno, evidentemente todo eso bien, o de manera más refinada en cómo trabaja el policial, por ejemplo Chesterton, en los famosos casos del padre Brown, todo eso, digamos, viene de Poe. Eso también hay que tenerlo en cuenta si uno tiene un interés más macro en Edgar Allan Poe que en de qué trata este cuento o aquel. Poe influyó, pero muchísimo. Uno puede buscar escritores en prosa y en poesía, muy distintos entre sí, y muchísimos tienen la marca de Poe. Bueno, mencioné a Baudelaire, por supuesto, y todos los poetas malditos, pero Walt Whitman, el gran poeta americano del siglo XIX, está influido por Poe. De hecho, aquí un pequeño, si bien dije que no iba a hablar mucho de la biografía, estoy siendo infiel a esa consigna. Poe no tuvo para nada un entierro célebre cuando murió en octubre de 1849, el 7 de octubre de 1849, murió en condiciones muy penosas, fue encontrado en la calle, lo llevaron a un hospital ya muy ebrio, drogado, no se sabe, en fin, digamos. Los últimos años de Poe, después de la muerte de Virginia Clemm, su prima, son muy oscuros. Los últimos 3-4 años de Edgar Allan Poe. Y sin embargo son los más creativos, digamos. Los mejores cuentos de Poe son todos los de la década del 40. O sea, los últimos 7, 8, 9 años de Poe son muy intensos. Insisto, para alguien que vivió 40 años es una producción sorprendente. Y que nos hace a los que somos hoy personas que ya tenemos más de 30 y estamos escribiendo el primer libro y decimos, bueno, evidentemente el genio literario se impone más allá de cualquier condición, porque insisto, Poe se tenía que ganar su vida, tenía que luchar contra el alcoholismo, tenía que luchar contra la epilepsia, contra sus propios desórdenes nerviosos, en fin, con relaciones que eran muy complejas. En un determinado momento su padrastro dejó de pasarle cualquier manutención, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? La que usted quiera. ¿Cuál sería la transversalidad de Allan Poe con la filosofía? Bueno, eso está sobre todo, insisto, a Poe le interesaba todo. Y hay una especie de aproximación, no a la filosofía, pero sí, digamos, a un pensamiento acerca del universo, que podría ser lo más cercano, digamos, a un pensamiento filosófico, en el ensayo Eureka. El ensayo Eureka es un texto donde Poe especula, Él dice que eso no quiere que lo lean de una manera científica. Parece un ensayo científico y está escrito con ese estilo, y ahí Poe elucubra sobre el origen de la materia, el origen del universo, incluso cómo habría evolucionado el universo. Lo transportás al texto, no a la vida personal de Poe. La vida personal de Poe no creo que él haya vivido en función de alguna filosofía demasiado consciente. No es que las desconociera, de hecho podés encontrar epígrafes donde cita a Séneca, por ejemplo. O sea, él tenía conocimiento filosófico. Claro, porque, disculpame, vos nombrabas principalmente psicólogos. Luego, sí. Lacan, Sí, sí. Y no te escuchaba yo desde el punto de vista filosófico. Sí, no. Por eso viene la pregunta que te estoy haciendo. Estoy de acuerdo, porque, digamos, en la filosofía, digamos, en algún filósofo posterior, no tanto justamente como vos bien decís, en relación a cómo tuvo impacto, no solo en Lacan, sino también, no directamente en Freud, pero sí en discípulos de Freud. Primer texto con intención psicoanalítica que se escribe sobre Edgar Allan Poe lo escribe Marie Bonaparte, que fue una discípula de Freud, es un texto relativamente temprano en el siglo XX, y es un intento, sí, sin duda, digamos, si uno compara el interés que han tenido los psicoanalistas en Poe, no es el interés que han tenido los filósofos en Poe. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que en general se lo ve, insisto, como un escritor o de cuentos de terror, o de cuentos policiales, o de cuentos fantásticos, y que eso en general al filósofo particularmente no le interesa. Pero bueno, eso será en todo caso un problema de los filósofos. Pero en el propio Poe, en su vida, sí, la filosofía ocupó un lugar, no el preponderante, insisto, era un hombre más interesado en el conocimiento de los idiomas. Marqué lo del latín y el francés. No quiere decir que fuera particularmente excelente, pero los manejaba bastante bien.
para una escolarización hecha a los tumbos, como la de Edgar Allan Poe. Más bien yo diría que si la pregunta, si uno tuviera que decir cuál fue el interés principal en materia de conocimiento de Poe, los idiomas, además de la literatura, ¿no? Los idiomas. Eso y por eso él le gusta trabajar con esto que mencionaba del cuervo, ¿no? Si se repite, cómo se repiten las palabras, ¿no? Era muy, muy consciente de lo que hoy llamaríamos el lenguaje, ¿no? Le importaba mucho el tejido del lenguaje, lo cual, insisto, sorprende. No es nada novedoso en el siglo XX o en el siglo XXI, donde el lenguaje, sí hay como tema también de la filosofía, se convierte en un tema central el lenguaje, se convierte en un tema central el lenguaje para muchísimas disciplinas en el siglo XX. Es raro que en el siglo XIX un norteamericano educado un poco en Europa tenga esos intereses en darse cuenta de que no es solo la historia, no es solo digamos, asustar, emocionar, que sin duda lo logra, sino que había algo más. En ese sentido podría haber un Poe que se daba cuenta que la literatura es más que una trama, sino que es una modificación del lenguaje. Bueno, en ese sentido sí, digamos, se podría haber adelantado algunos planteos. Pero específicamente hay, ahora que me voy a preguntar si uno va pensando, sobre la carta robada o la carta sustraída, como traduce Costa Picasso, hay, además del famoso seminario de Jacques Lacan sobre la carta robada de Edgar Allan Poe, hay un texto de Jacques Derrida, el filósofo francés, uno de los filósofos más importantes de las últimas 5 décadas francesas, el famoso autor de la deconstrucción. Siempre que ustedes escuchen la palabra deconstrucción, bueno, es una palabra que viene de Jacques Derrida, y Derrida también trabaja sobre la carta robada de Edgar Allan Poe. Pero Derrida, insisto, era un filósofo muy particular, era un filósofo muy interesado en la literatura, muy interesado en el lenguaje. En general, los filósofos del siglo XX, fuera de este caso particular que te nombro de Derrida, y después tal vez algunos otros filósofos que sí fueron permeables al fenómeno literario. Estoy pensando en Gilles Deleuze, que también es contemporáneo de Jacques Derrida. Deleuze se interesó mucho, por ejemplo, en la obra de Franz Kafka, tiene todo un libro sobre Franz Kafka. Pero digo, en general, todavía hoy, desde mi vivencia, ¿no? Yo atravesé la carrera de filosofía y en general el interés por la literatura no era bien visto. Era visto como algo, lo cual uno se descentraba respecto de, porque la filosofía, como cualquier otra disciplina en humanidades, hoy tiene una altísima especialización, por lo cual también lo tiene la literatura, digamos, ¿no? Los que hacen crítica literaria están altamente especializados. Entonces ya no hay lugar hoy para, que es el lugar que yo me di justamente. Yo decidí alejarme de la academia, como dice esa nota periodística, porque no encontraba representado el lugar donde esos intereses múltiples estaban bien vistos. Estaban bien vistos no quiere decir que nadie me retara porque me interesaba la literatura, sino que evidentemente hacer una carrera filosófica de investigador en filosofía hoy requiere una dedicación full time a eso y nada más. Y a mí me interesaba la literatura. Pero eso no lo encontré replicado en otros colegas. En general no. Hasta el día de hoy me siguen marcando como que soy un híbrido, ¿no? Como que estoy entre dos carreras o entre dos disciplinas. Pero bueno, esas son las cosas que pasan hoy. Sí, hoy no creo que los filósofos estén muy interesados en Edgar Allan Poe. Pero bueno, ese es un problema. Sí han estado muy interesados en el caso de Borges, que ya abordaremos, pero no me quiero ir de Poe sin utilizar una distinción que nos va a servir. Yo ya les conté la distinción que el propio Poe hace entre lo grotesco y lo arabesco. Lo grotesco que sería más cómico, más bizarro, más satírico, y lo arabesco que tendría más concepto. Pero para darles un índice de crítica literaria, un aporte de crítica literaria mínimo, absolutamente mínimo, pero muy conocido, dentro de la crítica literaria, que falleció hace un tiempo, una obra muy importante es la obra de Todorov. Todorov, entre tantos libros que tiene un libro que se llama Introducción a la literatura fantástica. Y en esa introducción a la literatura fantástica, Todorov hace un análisis bastante claro, y que Costa Picasso lo retoma en el estudio preliminar a la edición de Coligüe de los cuentos completos de Poe, una distinción entre lo que sería lo maravilloso y lo fantástico, que a veces lo damos como sinónimos. De hecho, hay enormes confusiones que hoy no voy a abordar, pero por ejemplo, cuando el año pasado di una charla en la Feria del Libro de Junín, justamente era sobre el realismo mágico, y bueno,
se trabajaba esa diferencia. Bueno, el realismo mágico no es, en García Márquez concretamente, no es lo mismo que lo real maravilloso que anticipa Alejo Carpentier, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que maravilloso y fantástico, o maravilloso, mágico, fantástico, pareciera ser todo lo mismo, y no es lo mismo. Por lo menos desde la mirada de la crítica literaria. El lector puede decir, sí, estoy leyendo fantástico, estoy leyendo maravilloso, bueno, está bien. El lector puede conceptualizar como quiera, pero la crítica literaria nos da algunos parámetros para guiarnos. Entonces, está, digamos, hay como varios niveles para Todorov. Lo verosímil es, bueno, lo que se puede verificar en el mundo cotidiano. Está lo maravilloso, que lo maravilloso sería más bien lo que está cerca de, por ejemplo, el prototipo de lo maravilloso es el cuento de hadas, ¿no? El cuento de hadas es lo maravilloso. Eso es propiamente lo maravilloso. Y además, dice Todorov, en general, hay cuestiones técnicas. Lo maravilloso puede estar narrado en primera o puede estar narrado en tercera persona. Lo maravilloso. Y además, sobre lo maravilloso, dice Todorov, no hay duda. No hay duda. O sea, uno entra en ese mundo, por ejemplo, el prototipo del cuento de hadas, y, digamos, se cree todo eso o no entró. Si entró, se cree todo eso. No hay duda posible dentro de lo maravilloso. En cambio, dentro de lo que sería lo fantástico, propiamente dicho, sí cabe la posibilidad de la duda. Entonces, dice Todorov, generalmente el narrador es en primera persona, en lo fantástico. ¿Por qué? Porque justamente tiene que convencer al lector de que esos hechos extraordinarios que le está presentando son verosímiles. Entonces, la primera persona da esa proximidad, digamos, da esa posibilidad de proximidad, de intimidad. Entonces, van a ver, si leen con esa mínima consigna de que lo fantástico está generalmente escrito en primera persona, van a ver que los cuentos de Poe trabajan eso. Es alguien que cuenta, lleva adelante, con nombre, sin nombre, no importa, digamos. Pero uno se da cuenta que es un narrador en primera persona el que lleva adelante la historia. Y eso logra el efecto de lo fantástico. Porque en lo fantástico sí puede haber duda. Entonces, el buen escritor de cuentos fantásticos tiene que lograr que el lector no dude demasiado. Entonces, es muy típico en el cuento fantástico, tomemos un ejemplo concreto para ver esto saliendo de Poe, Casa Tomada. Casa Tomada de Cortázar tiene varias interpretaciones posibles. Algunas fantásticas y algunas más realistas. Realistas en clave incluso sociológica o política. Todo esto lo saben ustedes. Entonces digo, eso es lo que tiene el fantástico. Entonces se habilita la duda. Se habilita la duda. O sea, el narrador realmente está contando un hecho que sucedió, o el narrador está loco, o está drogado, o es un sueño. Todo eso está dentro de las posibilidades del fantástico, ¿no? Por ejemplo, La Higia. La Higia es un cuento de Edgar Allan Poe, donde uno ya después no sabe si lo que está pasando es de un narrador que realmente vive, eso, o sea, uno acepta lo sobrenatural y está dentro de esa vivencia sobrenatural, o en realidad el narrador está drogado o está en un sueño, ¿no? Eso es típico del fantástico, por lo menos del fantástico del siglo XIX de Edgar Allan Poe, donde la duda está presente, si está despierto, está dormido, está cuerdo, está sano, cuáles son las circunstancias bajo las cuales el narrador me está transmitiendo este hecho extraordinario, sobrenatural. O sea, concretamente lo que quiero marcar, el fantástico oscila entre lo natural y lo sobrenatural. Uno no sabe cuál es la explicación definitiva, o sea, si creerle o no creerle a ese narrador en primera persona. Eso es una huella significativa del fantástico que no lo tendría lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso sería mucho más cerrado, digamos, insisto, el cuento de hadas, uno entra y transita la trama y sale de la trama como entró. No, en cambio el fantástico sería mucho más, justamente, mucho más laberíntico, mucho más sinuoso, digamos, uno se puede representar distintas posibilidades de lectura, bueno, todo eso, y al mismo tiempo es inverificable, por supuesto, por eso es fantástico, ¿no? Pero ahí está la astucia, no por ser inverificable, el fantástico puede ser cualquier cosa. Tiene reglas, y un buen cuento fantástico las tiene que cumplir. Por ejemplo, trabajar esta tensión. Lo que me está contando es realmente una historia donde, qué sé yo, este hecho sobre el muerto volvió o es toda una alucinación. Bueno, esas hipótesis caben dentro del fantástico y no dentro de lo maravilloso, ¿no? Lo maravilloso estaría más pegado a lo folclórico, ¿no?
Los cuentos de hadas en general están pegados a lo folclórico, a lo antropológico. Uno, digamos, tiene otra vivencia de eso, ¿no? Uno, digamos, difícilmente dude, porque sabe que eso no tiene ninguna instancia de verificación. En cambio, el fantástico estaría ahí, digamos, entre varios mundos. El mundo de lo que sería lo cotidiano y el mundo de lo sobrenatural. Incluso los mejores cuentos fantásticos trabajan esa transición. Muchos de los cuentos de Cortázar trabajan eso, ¿no? Estamos en una situación cotidiana y de golpe pasamos a una situación que ya dejó de ser cotidiana o no se puede explicar con los elementos de lo cotidiano. Bueno, insisto, Casa Tomada y tantos otros relatos de Cortázar cumplen esa función, ¿no? Uno empieza a leer el cuento y más o menos parece la historia de dos hermanas y vamos viendo que esos ruidos, esa situación que va tomando la casa permanece indefinida y ya uno empieza a dudar si es una situación que se pueda explicar desde el realismo y ya empieza a pensar en hipótesis sobrenaturales. Bueno, eso es un buen ejemplo de fantástico. Pasando un poco a Borges, ¿cuál es la conexión con Borges? Insisto, la charla tendría que durar muchísimas más horas para cumplir su verdadero título, porque el verdadero título pretende ser de Poe a Borges, pero de Poe a Borges hay mucho en la literatura fantástica, por lo cual más bien vamos a hablar de Poe y Borges, porque incluso estoy siendo falaz, porque antes de Edgar Allan Poe, si bien uno podría decir, bueno, a Poe los cuentos que más le gustaban eran los fantásticos, uno podría decir, bueno, Poe desarrolló varios géneros, entre ellos el fantástico, y ahí arranca la literatura fantástica. No, en verdad no, porque ahí ya se venía haciendo algún tipo de cuento fantástico con anterioridad. Por ejemplo, les recomiendo El hombre de la arena, de Hoffmann, de E.T. Hoffmann, que es un escritor alemán, que falleció en 1821, y en 1816 publica El hombre de la arena, que también, nuevamente, ahí habría que ver, ¿no? Digamos, la permeabilidad de los psicoanalistas respecto de la literatura es muy, muy considerable. Este cuento, El hombre de la arena, de Hoffmann, es un cuento que Freud trabaja muchísimo. Así como Lacan trabaja mucho la carta robada, Freud, cuando caracteriza lo que Freud llama lo siniestro o lo ominoso, que es algo que no viene al caso desarrollar, recurre al hombre de la arena de Hoffmann, que es un cuento fantástico. Indudablemente es un cuento fantástico y es previo a la obra de Poe. Entonces, lo que quiero decir con esto es yo he hecho un recorte arbitrario para presentar la literatura fantástica. Pero antes de Poe ya había algunos desarrollos, concretamente el de Hoffmann, que eran fantásticos. De hecho, Todorov marca eso también. Dice, los países más ligados al Mediterráneo no tuvieron desarrollo del fantástico. O sea, el fantástico está en los países que no tuvieron contacto con él. ¿Por qué? Bueno, será materia de muchas especulaciones, pero sin duda el fantástico en España no se desarrolla, o muy poco, o hay que hacer unas antologías muy, muy especializadas. Pero bueno, en realidad nosotros sabemos que la literatura en general del siglo XIX española no es particularmente rica, o sea que no encuentro razones por las cuales tendría que darse el fantástico en la literatura española del siglo XIX. Sacando Bécquer, no hay mucho en la literatura española del siglo XIX, y alguna otra cosa más. Pero, entonces, Italia, España, no son países donde el fantástico en sus orígenes se haya desarrollado. Francia es un caso intermedio, ¿no? En Francia sí hay algunos desarrollos del fantástico, pero el fantástico estaría más ligado a Inglaterra, sobre todo a Alemania, y en el caso de Poe a los Estados Unidos. Ese sería la génesis geográfica del fantástico. Después estaría, como insisto, como les dije al principio, para hacer la transición a Borges, la recepción de Poe en Francia por los poetas malditos, y luego como esos poetas malditos, acompañados por Poe, influencian en América Latina y producen el modernismo rubendariano, y esa influencia de la fantasía en América Latina ustedes la pueden encontrar en Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, que es un libro de 1906, que es fantasía barra ciencia ficción, que no es lo mismo que fantástico, pero no me voy a extender, pero digamos, la literatura fantástica no es lo mismo que la ciencia ficción. Pero Poe también tiene algún anticipo de ciencia fantástica. Hay un cuento de Poe que se llama Hans Pfaall, o en otras versiones son Las aventuras de Hans Pfaall.
es un cuento de mediados de la década del 30 del siglo XIX, cuando lo escribe Poe, que es un cuento, digamos, de ahí sale todo Julio Verne. O sea, todo lo que es anticipación científica, que me gusta más que ciencia ficción, que como el propio Borges decía, está mal traducido, ¿no? ¿Cómo ciencia ficción? Borges decía hay que traducirlo como ficción científica. Ciencia ficción es una contradicción en sus términos. Pero digamos, incluso la ciencia ficción, que no es lo mismo que la literatura fantástica, también sale de Poe. O sea que fíjense si no hay ramas y ramas. Insisto, Whitman, Verne, el propio Charles Dickens, con el que Poe tuvo un encuentro en los Estados Unidos, también está influido por Poe. No toda su producción, pero alguna parte de su producción. Y así uno podría seguir. Los poetas malditos, en el siglo XX ya les mencioné, los que siguen trabajando. El terror o el horror, que tampoco es lo mismo, el horror es más sofisticado que el terror, el horror cósmico, el Lovecraft. Entonces, fíjate, en Borges, digamos, Poe es un universo. O sea, lo que nos damos cuenta hoy es de que es mucho más que ese conjunto de lecturas escolares. Esa era mi intención de presentarles. En el caso de Borges trabaja cuentos que son, digamos, me voy a ocupar de los que tendrían algún parentesco con los de Poe. No puedo examinar aquí, pues ya está bastante avanzada esta conversación, y además quiero escuchar lo que ustedes piensan. Voy a trabajar los cuentos que podrían tener algún parentesco con la obra de Poe. Ustedes saben que a Borges le gustaba, además de los cuentos fantásticos, la literatura policial. Entonces, evidentemente, si bien Borges tenía varias reservas respecto de Poe, esta reserva que les digo de la musicalidad de sus poemas, dice, era un poeta bastante vulgar, eso lo dice Borges, se lo dice a Octavio Paz en una conversación que les recomiendo, que la pueden encontrar en YouTube, una conversación entre Borges y Octavio Paz, y Salvador Elizondo. En un momento hablan de Edgar Allan Poe, y dice, bueno, no era un gran poeta, dice Borges, un poeta muy musical, ¿no? De hecho le decían The Jingle Man, ¿no? Por la idea de como que fuera un sonido de campanas, como que hay un repiqueteo en la obra de Edgar Allan Poe, cuando uno la lee en inglés, obvio, cuando uno la lee en inglés. Pero Borges dice, sin duda es un gran escritor. No obstante estas observaciones, dice, es un gran escritor, y uno tendría que pensar la producción de Borges y conocer cómo es el desarrollo de los cuentos de Borges. Primero hay un parecido en el que los dos empiezan en la poesía, ¿no? Poe empieza en la poesía y Borges empieza en la poesía. Que yo me atrevería, con pocos casos, por lo menos los que yo más he trabajado, a generalizar esa tesis de que conviene el desarrollo de una poética previamente al desarrollo de una narrativa. Está el caso de Poe, está el caso de Borges, y está el caso muy considerado en estos años de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, que probablemente sea de los mejores escritores en lengua castellana de las últimas 3 décadas, Bolaño también escribió mucha poesía, primero, y después escribió grandes novelas como Los detectives salvajes. Entonces me parece que ahí hay como una relación, ¿no? Como la poesía es lo más difícil, todos sabemos que la poesía es el género más difícil, entonces me parece que si uno logra cierta, no digo dominio, porque uno nunca domina nada, pero si logra cierta comprensión del fenómeno poético, me parece que después uno tiene mayor o mejor predisposición para abordar cualquier otro género literario. Por lo menos en los casos citados es así. Poe, Borges y Bolaño. Entonces Borges empieza pero largamente. Ustedes saben que Borges publica su primer libro en 1923, que es Fervor de Buenos Aires, y su primer cuento, vamos a llamar fantástico en general a todos los cuentos de Borges, pero insisto, no todos son fantásticos. El primer cuento de Borges, como tal, es de 1938, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Es un cuento que ustedes van a después encontrar primero compilado en El Jardín de Senderos que se bifurcan y luego compilado finalmente en Ficciones, como tal, que es un libro del año 44. Pero Borges, digamos, empieza relativamente tarde, ¿no? Para la precocidad genial que siempre manifestó Borges de empezar a escribir desde muy pequeño, es famoso el hecho de que ya tradució el Happy Prince, El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, con muy escasa edad, y digamos, siempre, como dice Borges, siempre supe que mi destino iba a ser un destino literario, digamos. Y eso estaba un poco también marcado por su propio padre, que llegó a publicar una novela en vida, pero no pudo realizar toda su pulsión literaria como hubiese querido el padre de Borges, y entonces siempre Borges estuvo muy alentado respecto a ese destino. Entonces, Borges, ustedes saben, escribe varios libros que destruye, y
y después el tercero o cuarto libro que escribe es Fervor de Buenos Aires y lo publica en el año 23. Pero durante toda la década del 20 lo que uno encuentra es poética, ¿no? Fervor de Buenos Aires, Luna de Frente y Cuaderno San Martín. Esos son los tres libros de poética de Borges, y cierra Borges y va a abrir otra etapa a partir del año 30, que es una etapa más ensayística, con un primer libro que es Inquisiciones, de ensayos, Inquisiciones, después tiene un extenso trabajo sobre Evaristo Carriego, que es muy, muy valioso, y después empiezan textos como Discusión, que es un texto también de ensayo del año 32, y el quiebre sería a partir del año 35. En el año 35 Borges publica Historia Universal de la Infamia, que es un texto muy interesante, porque es un texto donde Borges reversiona, ¿no? Él en realidad lo quiere presentar como una especie de antología de cuentos de distintos autores, pero en realidad son cuentos que están intervenidos por Borges, los de Historia Universal de la Infamia. Por ejemplo, ahí pueden encontrar muchos relatos, pero uno que pueden encontrar es El Brujo Postergado, que originariamente es un cuento del infante Don Juan Manuel. Ustedes saben, es un noble español de la Edad Media, digamos, que para ser justo con la literatura española, dije que es muy pobre en el siglo XIX, pero, por ejemplo, tiene antecedentes muy ricos, obviamente el siglo de oro, pero antes digo, también en la Edad Media, el caso del infante Don Juan Manuel, El Brujo Postergado. Borges lo toma, lo reversiona, no lo varía mucho, pero da una versión de eso y lo incluye en Historia Universal de la Infamia. Y a partir de ahí es que Borges empieza a relacionarse con la narrativa. Pero no será hasta 1938, con Pierre Menard, autor del Quijote, donde empiece a trabajar lo que sería la línea de lo que en Borges se llama el cuento-ensayo, que a mí mucho no me gusta utilizar la expresión cuento-ensayo, pero para entendernos rápidamente. Que eso también estaba en Poe. Si ustedes leen la Higia, insisto, se escribe Ligeia, la Higia de Poe, van a ver que también hay como cuestiones, y en otros cuentos de Poe, cuestiones donde uno dice, bueno, esto es un relato, es un cuento, es un ensayo, hay como una hibridez de géneros. Eso ya estaba en Poe, y Borges lo toma y lo trabaja con una gran maestría. Uno puede leer, sobre todo si toman ese cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento donde mucha trama no hay. Mucha trama no hay. Es más bien un ensayo que tiene enormes implicancias para lo que significa la escritura filosófica, la escritura literaria, perdón, lo que significa la reescritura en literatura. Digamos, es un cuento fundamental para entender el concepto de ficción, el concepto de escritura. Hay que leer Pierre Menard, autor del Quijote. Pero sí, después vienen los grandes cuentos, por supuesto, la Biblioteca de Babel, la Lotería en Babilonia, Tronus Orbis Tertius, que probablemente sea el cuento más complejo de Borges. Digo dos palabras de Tronus Orbis Tertius, que es un cuento que uno podría decir es fantástico. Sí, hasta cierto punto es un cuento fantástico, porque también es un cuento donde se trabajan, ahí sí, muchísimas cuestiones de orden filosófico, las doctrinas de Berkeley y de Hume están muy presentes en ese cuento de Borges, y es un cuento que también tuvo influencia en la ciencia ficción. Si bien yo dije que el fantástico no es lo mismo que la ciencia ficción, ese cuento, Tronus Orbis Tertius de Borges, tuvo mucha influencia en un escritor que yo les recomiendo muchísimo, un escritor de ciencia ficción en un sentido particular del término, que es Philip K. Dick, que escribió, entre muchas otras cosas, El Hombre en el Castillo, que de hecho hay una serie en Netflix que se llama El Hombre en el Castillo, que está basada en el libro de Philip K. Dick. Y Philip K. Dick se inspiró para escribir El Hombre en el Castillo en Tolón de Borges, ¿no? Lo leyó en una antología o en alguna revista perdida, traducido al inglés. O sea que, fíjense cómo también se da lo mismo que se ha dado en Poe respecto de haber influido en distintos géneros, en distintos escritores. En Borges también eso obviamente sucedió. Es casi imposible encontrar un escritor contemporáneo, escriba lo que escriba, que no esté obviamente influido por la obra de Borges, de una u otra manera. Es imposible no encontrar rastros de eso. Pero Tron es un cuento importantísimo. Ahora, si no han leído Tronus Orbis Tertius, háganlo, pero con tiempo, con acompañamiento. Hay muchos libros sobre la obra de Borges, los resultados son disparejos. A mí siempre me gusta recomendar uno que trabaja sobre todo las cuestiones matemáticas,
que están muy presentes en la obra de Borges, que es Borges y la matemática de Guillermo Martínez, un libro que ha tenido muchísimas ediciones, originariamente editado por Eudeva, ¿no? Pero hay muchos trabajos sobre la obra de Borges, El factor Borges de Alan Pauls. Digo, ustedes pueden leer muchos textos, no quiero abundar, hay muchísima bibliografía sobre Borges. Cualquier texto de Beatriz Carlo sobre Jorge Luis Borges es sin duda bueno, así que ustedes pueden hacer. Pero es cierto que es un escritor que requiere cierta preparación, lo cual no quiere decir que sea para nada inaccesible ni inabordable. Es nuestro mayor escritor, es probablemente sin duda el mayor escritor en castellano en el siglo XX y es probablemente uno de los mayores escritores de todos los tiempos, así nomás es el asunto. Entonces, bueno, aunque sea por una especie de nacionalismo, que a mí mucho no me interesa, aunque sea por una especie de nacionalismo, hagamos el esfuerzo de leer una obra que ya salió, por supuesto, de las fronteras del país, de la lengua, y cada vez va más arriba, digamos, ¿no? Han pasado 30 años de la muerte de Borges, y sin embargo esa obra sigue siendo vigente, legible, sigue creando influencia. Todos tenemos el problema de cómo escribir después de Borges, y ese problema, bueno, Bolaño un poco lo resolvió, en general para la lengua, Piglia también un poco lo resolvió, los escritores que han venido luego, pero no es fácil escribir en castellano después de Borges, incluso 30 años después de la muerte de Borges, incluso 70 años después de los grandes cuentos de Borges, ¿no? Pues todos los grandes cuentos de Borges son de la década del 40, digamos, ya a partir del año 53 Borges pierde la vista. Otras Inquisiciones es el último libro que Borges puede corregir, digamos, viendo el borrador, que es un gran libro de ensayos, Otras Inquisiciones. Y después ya viene la etapa de la ceguera, o sea, Borges escribe El Sur, que es el último cuento que él puede revisar, digamos, con cierta visión precaria, y después todo el resto de la obra es una obra importante, como dice Ricardo Piglia, pero no es la misma, digamos. Salvo algunos destellos luminosos que hay después del 53, después del 55, en general no es comparable la calidad de la obra de Borges después del año 55 y antes del año 55, porque está la ceguera, ¿no? De paso lo mismo Jean-Paul Sartre. Sartre se queda ciego y dice, ya mi carrera está arruinada, no puedo seguir escribiendo porque Sartre se quedó ciego ya perdió casi toda la vista muy sobre el final de su vida. Toda su obra importante ya la había escrito. Borges es un hombre de 50 y pico de años, cuando ya no puede ni leer ni escribir, sino que se ve obligado a dictar. Y eso ustedes obviamente lo van a ver muy bien reflejado en el famosísimo poema de los dones, ¿no? Ese hecho de que Borges lo nombra el director de la Biblioteca Nacional, la posibilidad, como él decía, de leer casi 1 millón de libros y no poder hacerlo. Entonces empieza una obra totalmente distinta, un estilo mucho más directo, que en general es el Borges que uno recomienda para empezar a leer, ¿no? Siempre que a mí me piden recomendaciones de lectura sobre la obra de Borges, digo, bueno, lo que dice todo el mundo, el libro de arena, el informe de Brody, son textos de fines de los 60 hasta mediados de los 70. Es un estilo más directo porque Borges estaba obligado a dictar. Era un hombre de una memoria digna de la de su más célebre personaje, acaso Funes. Era una memoria como la de Funes. Toda la gente que ha trabajado con Borges dictaba, sean poemas, sean cuentos, lo dictaba, digamos, decía, tengo borradores mentales, y sin duda trabajaba con mucho estoicismo. Pero, digamos, tal vez El Hacedor, que es un libro del año 60, sea su último gran libro. Después, ya me parece que... Lo que no quiere decir que no haya poemas maravillosos. Se vuelca masivamente a la poesía. Eso también hay que decirlo. Obviamente, por la limitación de la visión, ¿no? La ceguera, ahí tenemos un montón de libros de poemas de Borges de la última etapa, pero muchísimos, tal vez por demás. Y el último libro que publicó Borges en el 85, Los Conjurados, es un muy buen libro. La verdad que hay por lo menos 2, 3 poemas que son muy buenos poemas, muy intensos, particularmente intensos. Hay uno, no recuerdo el título, donde se habla de Cristo crucificado, que es un muy buen poema. Y el poema mismo, Los Conjurados, es un muy buen poema. Es una especie de testamento literario de Jorge Luis Borges, ético y político además. Hay un mensaje ético-político en el poema Los Conjurados, ¿no? Que parece de algún modo conciliar con todo eso que a mucha gente le interesa, a mí no me interesa particularmente, que es el hecho de Borges muriendo en Ginebra, si eso fue una decisión tomada a conciencia o no. Cuando uno lee Los Conjurados, el último poema, ¿no?
él dice que ojalá su patria sea el mundo, ¿no? Él aspira a un legado universal. Siempre Borges estuvo en contra de los, salvo en su etapa juvenil, digamos. Borges es un hombre que fue muy joven, un joven irigoyenista, fue un joven radical, pero a partir del año, incluso estuvo muy en contra del golpe del 30, pero a partir del año 33 las posiciones políticas de Borges van cambiando. Va a ser un fuerte antinazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se puede decir un liberal en términos generales, y a partir del año 60 va a ser un conservador. Entonces hay muchas oscilaciones políticas, de hecho se afilia al Partido Conservador en el año 60. Pero al mismo tiempo es un hombre que fue profundamente escéptico respecto de cualquier aproximación político-partidaria. Pero hay mensajes ético-políticos en Borges. Entonces eso también hay que decirlo, ¿no? Porque si bien yo les digo que uno puede empezar a leer a Borges por el libro de arena o el informe de Brody o la memoria de Shakespeare, es cierto que hay que leerlo todo, ¿no? O sea que uno está obligado a releer, es imposible no tener que releer a Borges. Entonces, empiecen por donde empiecen, van a tener que leer todo, porque en realidad es una obra bastante sistemática, ¿no? Borges siempre dice, yo no tengo muchos temas. Para mí todo gran escritor no tiene muchos temas. Ahí sí tomo una frase que viene del mundo de la filosofía. Martin Heidegger, que para muchos es uno de los grandes filósofos, si no el más grande filósofo del siglo XX, Heidegger decía, un gran filósofo tiene una única gran idea, o un único gran pensamiento, y toda su obra es el desarrollo de ese único gran pensamiento. Probablemente se aplique a la literatura, y también los grandes escritores tengan, no sé si un tema, pero un conjunto muy limitado de temas que repiten. Lo que no quiere decir que lo repitan de la misma manera, porque ¿qué pasa con Borges? Con Borges ha pasado que, como la necesidad de interpretarlo de alguna manera para comunicarlo ha sido tan grande, se ha trabajado en lo que yo llamo los arquetipos borgianos, que no son muy recomendables. Son recomendables para una primera aproximación. Aquí llamo arquetipos borgianos. Y bueno, en este cuento el recurso predominante es el laberinto, en este cuento el espejo, en este cuento la biblioteca, estos son cuentos de cuchilleros, entonces el arrabal, los duelistas. Bueno, son clasificaciones para empezar a aproximarse a la obra de Borges, pero en realidad cuando uno se mete en profundidad en la obra de Borges, después probablemente de varios años de relectura, ya no trabaja con si está el laberinto o no está el laberinto, porque en realidad el laberinto está en todas partes en Borges, los espejos están en todas partes, pero no porque importa el laberinto o los espejos, el problema es el problema de la identidad. Lo que está ahí dando vueltas, sea en el laberinto, sea en el espejo, es el tema de la identidad, que es otro tema que también está en Edgar Allan Poe, que también, y en otros escritores, lo que pasa es que Poe lo trabaja de una determinada manera, o lo circunscribe el problema de la identidad al problema del doble, el problema del doble. Es un problema que se trabajó mucho en la literatura. Poe lo trabaja concretamente en un cuento que se llama William Wilson. Fíjense que la repetición, o sea, ahí está como el doble está servido. William Wilson, es casi la misma palabra. Bueno, es esa duplicación, que es un cuento muy interesante de Poe. William Wilson. Si quieren les cuento un poquito la trama. William Wilson es, hay como un muchacho que se siente bastante seguro de su talento, que tiene incluso una inclinación literaria, William Wilson, y en determinado momento se le empieza a aparecer alguien que es justamente, valga la redundancia, o el parecido de palabra, muy parecido físicamente. Y entonces ahí, dentro de los límites del fantástico, justamente empieza la duda. Esto que dije, que decía Todorov, que era propio de lo fantástico y no de lo maravilloso. La duda, ¿quién es este personaje que se parece en talento y en físico a mí, a William Wilson, pero no es William Wilson? Entonces empieza como el doble de William Wilson. William Wilson crece, termina sus estudios, se muda a otras ciudades, pero siempre se le aparece este personaje que lo pone en evidencia, digamos, William Wilson II, que tiene otras, digamos, que todo lo que al William Wilson le costaba esfuerzo hacer, el doble lo hace con mucha agilidad, sin ninguna dificultad. Entonces, el William Wilson original empieza a estar harto de este personaje que no sabe quién es y que lo acecha en todas partes y que lo va denunciando como una especie de impostor o como menos talentoso que él, que el doble. Y al final, el William Wilson original decide darle muerte al doble, al duplicado, para liberarse de esta presencia que le está arruinando la vida. Y ahí se da cuenta que es un espejismo y se mata a sí mismo.
Entonces, no había tal doble, ¿no? Era un despliegue del mismo. Donde él creía ver un doble real, no era un doble real, era un doble psicológico, entonces ese homicidio se convierte en un suicidio. Esa es una maestría de Poe, cómo resuelve ese tema. Entonces ahí comienza el tema del doble. Es un tema que incluso Dostoyevsky tiene un libro que se llama El doble. Lo pueden encontrar incluso en una versión contemporánea en José Saramago, El hombre duplicado. O sea, el tema del doble es un tema que ha interesado muchísimo a la literatura. Y en Borges está. En Borges está el tema del doble en muchísimos cuentos, trabajado de muy distintas maneras. El tema del doble lo pueden encontrar en un cuento poco conocido de Borges, se llama Los teólogos. Lo pueden encontrar en un cuento más conocido de Borges que se llama El otro, ¿no? Que incluso ha tenido versiones o intentos de pequeños cortos cinematográficos, donde es el Borges joven y el Borges viejo que se encuentran y no se reconocen. Mutuamente no se reconocen, se ven muy diferentes. Es un cuento de la etapa post-ceguera de Borges, que es un buen cuento. Pero hay muchísimos cuentos de Borges donde el tema del doble está presente, pero, insisto, de una manera un poco más simbólica que en Poe, más sutil, ¿no? Pero el problema de la identidad está muchísimo en Borges. Un cuento que también aprovecho para recomendarles, de Borges, más circunscripto a lo que sería lo fantástico en la clave del siglo XIX, porque insisto, lo que les quiero decir, Cronenberg y Stertio les van a decir que es un cuento fantástico, pero yo no estoy para nada seguro que sea un cuento fantástico. Para mí es un ensayo acerca de los mundos posibles, ¿no? Ahora, yo no sé si un ensayo acerca de los mundos posibles, como Stlom, es necesariamente literatura fantástica, porque esa es una operación de Borges. Borges, y también aprovecho para mostrar ese texto que es muy conocido, que es Antología de la Literatura Fantástica, que es un texto del año 40 o 41, de Silvina Ocampo, de Adolfo Bioy Casares y de Borges. Si uno ve el criterio de selección, o sea, los cuentos que están reunidos aquí, digamos, Silvina y Bioy en este caso, no es que yo no los considere, los tengo en alta estima, pero aquí, digamos, el proyecto es un proyecto de Borges. Y si uno ve los cuentos que selecciona Borges, se va a dar cuenta que él tiene un criterio de literatura fantástica que no es el mismo que venía del siglo XIX. Es otra cosa. O sea, Borges usa, como decía, esta es una idea de Ricardo Piglia, que de paso les recomiendo, si no han visto las famosas 4 clases de Ricardo Piglia, que están en YouTube, que se pasaron en su momento por la televisión pública, que se llaman Borges por Piglia. Ustedes ponen Borges por Piglia en YouTube, son 4 clases donde se trabajan distintos temas. Y Piglia dice, Borges dice literatura fantástica para ponerle un rótulo, porque es un hombre muy inteligente y siempre usó fórmulas, pero no siempre Borges hace literatura fantástica. Entonces, si ustedes ven la selección de cuentos que están acá, son muy diversos. No necesariamente, hay uno de Poe, que es el extraño caso del señor Valdemar, pero después el universo que se da cita en este libro es muy amplio. Entonces, evidentemente el criterio de literatura fantástica de Borges es mucho más abarcativo que el que se venía trabajando en el siglo XIX y el que podemos encontrar presentes, por ejemplo, en la obra de Poe o en la obra de otros que vinieron después de Poe, ¿no? Por ejemplo, H.G. Wells. Pero H.G. Wells ahí habría que discutir. Por ejemplo, La máquina del tiempo de H.G. Wells. Hasta qué punto, obviamente, es un texto más, para mi gusto, más cercano a la ciencia ficción que a la literatura fantástica. O Los primeros hombres en la luna, que también es un texto de Wells que a Borges le gustaba mucho. Pero Los primeros hombres en la luna de Wells, si ustedes se van al cuento que les mencioné de Edgar Allan Poe, Hans Pfaall de Poe es un cuento de un hombre que viaja en un globo aerostático y llega a la luna. Por eso les digo que es un cuento que después la ciencia ficción y Julio Verne sale muchísimo de ahí. Entonces, ahí ya hay casos, insisto, el de Verne, el de H.G. Wells, donde ya es más difícil discutir si es literatura fantástica, si es ciencia ficción, si es anticipación científica. Pero en el caso de Borges me parece que lo que él llama literatura fantástica es mucho más amplio. Y hay algunos cuentos que son propiamente fantásticos, este que les iba a mencionar, El milagro secreto, rastreen el cuento El milagro secreto, de Borges, es un cuento maravilloso, ¿no? Y eso sí sería un cuento fantástico en el sentido tradicional que les he presentado el término. Es el cuento de alguien que se congela, digamos, el tiempo físico real se congela. Es un escritor que tiene que terminar su texto y en realidad lo han condenado a muerte y hace una especie de invocación divina
y pide la posibilidad de terminar el texto aunque sea en su cabeza. Entonces, lo están por fusilar y es maravilloso la descripción. Se congela todo, hasta el proyectil saliendo. Se congela y se le concede un año, pero un año mental, digamos, de tiempo psicológico. Los sucesos quedan totalmente congelados, el escritor termina su proyecto y ahí lo fusila. Y ahí, digamos, vuelve todo lo que se había congelado, se descongela, por decirlo de alguna manera, se vuelve a actualizar y es fusilado. Pero ya habiendo concebido en su cabeza la solución de ese proyecto literario. Entonces, es muy interesante, El milagro secreto. Es un cuento que después Rodolfo Walsh tiene así como les recomiendo la antología de la literatura fantástica, les recomiendo la antología del cuento extraño de Rodolfo Walsh, y ahí Walsh, que era una persona extremadamente inteligente, selecciona de Borges El milagro secreto. Y escribe como una pequeña noticia, digamos, una advertencia. Debe ser esa antología debe ser del año 52 o 53. O sea, en el momento en que todavía Borges no para nada había tenido su consagración internacional. Era un escritor con buena fama dentro de Argentina y muy criticada esa buena fama. No se sabía si Borges era un impostor o era un genio. Eso discutíamos los argentinos todavía en el año 52-53. Walsh se corre y dice, Borges dice lo que ha hecho es una literatura aparte. Hoy es fácil decir que Borges ha hecho una literatura aparte o, como me gusta decir a mí, es una literatura dentro de la literatura. Pero decirlo en el año 52, cuando todos decían, y Borges es un plagio de la Enciclopedia Británica, tontería que se sigue repitiendo hoy, o de lo que fuera, que es un plagio, que es alguien que tomaba de distintos lugares, porque obviamente era una persona con un caudal de lecturas más que considerable, ahí Walsh selecciona el milagro secreto. Y me parece que está muy bien seleccionado ese cuento. O sea, lean El milagro secreto de Borges, que sería un cuento que responde más a la receta de la literatura fantástica, insisto, tal como se las he presentado. Y después los otros grandes cuentos de Borges, léanlos con un criterio mucho más amplio. Es más, si pueden prescindir de una idea de género, si es policial, si es fantástico, olvídense del género. Si es un cuento realista, traten de leerlo como eso, como literatura pura, si eso fuera o fuese posible, digamos. Porque en general el lector a veces está muy entrenado me pasa, ¿no? Dicen, ¿qué estilo tiene? ¿O a qué género pertenece? ¿O de qué escuela viene? Como si todos los escritores o escritoras pudieran responder a esas consignas. Los escritores y escritoras más complejas fundan un mundo, proponen un mundo propio, y en la medida en que proponen un mundo propio y novedoso no se pueden reducir a categorías preexistentes. En todo caso fundarán nuevas categorías y eso será trabajo de la crítica, decir, bueno, en esto que les digo, Borges escribe cuentos-ensayo. Bueno, esa es una idea crítica. Borges no lo explicita otras ideas respecto de su obra, pero esa no la explicita. Eso es una necesidad de la crítica para poder hacer un recorte de la obra de Jorge Luis Borges, que insisto, también ahí hay un parecido con Edgar Allan Poe. Poe, insisto, tiene muchos ensayos donde habla del fenómeno literario. Borges también. Borges se ocupa con mucha insistencia en sus textos ensayísticos de la literatura. De hecho, eso es otro gran mérito que tiene la obra de Borges, digamos, que después muchos han seguido esa senda. El tema de la lectura y de la escritura son temas de la obra, son temas de los cuentos. Muchas veces los protagonistas son bibliotecarios, lectores, traductores, o sea, el fenómeno literario o todo lo que rodea el fenómeno literario está presente en los cuentos de Borges, ¿no? Entonces, y las claves muchas veces, sobre todo en los cuentos policiales, como por ejemplo La muerte y la brújula, las claves son claves que tienen que ver con los libros, o con algún tipo de código que tienen que ver con los libros. Por ejemplo, en La muerte y la brújula está toda la presencia de la cultura hebrea, por ejemplo, y cómo leer la cultura hebrea y la cábala, que ustedes saben que era algo que a Borges le interesaba muchísimo. Entonces, obviamente que hay que tener un montón de información y de códigos y de claves para leer a Borges, pero mi consejo final sería eso, léanlo con cierta inocencia, o sea, desprevenidos y desprevenidas de todo lo que uno puede saber o cree que sabe y que debería cumplirse al momento de leer la obra de Borges, y lo demás es una cuestión de perseverancia, ¿no? Insisto, más allá de este camino que les he recomendado, no hay más que insistir, lo cual no siempre pasa. Hay gente que abandona la lectura de la obra, pero creo que además uno con Borges puede descansar, porque si bien yo creo que la obra que va a perdurar
son los cuentos. Creo que los cuentos y después algunos ensayos y algunos poemas en menor medida van a quedar. Yo creo que uno tiene esa posibilidad. Cuando uno ya se sintió abrumado por los cuentos y por la dificultad que tienen algunos cuentos, puede ir a los ensayos. Los ensayos de Borges son muy placenteros, sobre todo los que están en otras inquisiciones, son muy placenteros, y también tienen algunos ensayos elementos narrativos, ¿no? Porque esto también se ha dicho, ¿no? Digamos, uno lo quiere dividir a Borges en género, y sí, eso es una necesidad editorial, es decir, obra poética, obra ensayística, obra de narrativa. Pero en realidad los tres géneros de Borges dialogan muy bien. Hay poemas que parecen cuentos, hay cuentos que parecen poemas, hay ensayos que tienen elementos más narrativos. Por ejemplo, un ensayo como La muralla y los libros, ¿no? Es un excelente ensayo y al mismo tiempo tiene como una dinámica narrativa. Hay poemas que son altamente, que uno puede leer como un poema o como un cuento, pero creo que uno tiene esa posibilidad. Cuando se saturen de los cuentos, vayan a la poesía, que tienen de todo. Hay poesía más metafísica en Borges y hay poesía más orillera, y es muy buena toda, y después pueden ir a los ensayos también. O sea, tienen la posibilidad de ir leyéndolo en sus diversos géneros, que insisto, me parece no es que Borges, porque un gran escritor no trabaja de esa manera. Enrique Vila-Matas, que es uno de los grandes escritores españoles de este momento, Vila-Matas dice: yo no publico libros, yo llevo una obra. Y es cierto eso. Un gran escritor no es que hoy escribe un libro de ensayo, viene de esa manera, pero tiene un proyecto literario que es unitario, que es consistente. Si es un gran escritor o una gran escritora. Los que no somos grandes escritores sí escribimos libros. O sea, hacemos lo que podemos, ¿no? Me salió este libro, pero no está dentro de una obra. Una obra es una conciencia que se va desarrollando, ¿no? Borges dice: yo cuando escribí Fervor de Buenos Aires en el año 1923 ya sabía todo lo que iba a hacer. Sabía no en el sentido de que efectivamente lo supiera, sino que evidentemente tenía ya la idea de una obra, que iba a llevar adelante una obra, y no una serie de libros. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa totalmente distinta. Es una expresión de gusto personal, pero bueno, yo no tengo en alta estima la obra de Ernesto Sábato. No les pido que compartan el juicio, si no están de acuerdo, pero creo que Sábato es un conjunto de libros, por ejemplo. Evidentemente un conjunto de libros. Después podemos decir, son buenos, malos, regulares, pero es un conjunto de libros. No tengo un sentido de obra, por lo menos yo no lo encuentro. En Borges sí. Entonces, que insisto, tienen que ver con estos temas, ¿no? La lectura es el gran tema de Borges. La lectura es el gran tema de Borges. En toda su complejidad. O sea, uno se da cuenta, y la lectura y la escritura, digamos, Borges lo que mostró es que son procesos totalmente conectados. De hecho, si ustedes recuerdan el prólogo que Borges le hace ya sobre el final de su vida, Borges edita lo que se llama biblioteca personal. Son libros que a Borges le gustaban, que fueron importantes para él, y los fue, digamos, editando. O sea, no recuerdo si las traducciones son de él. No, creo que no. No todas. Entonces, pero Borges les escribe un prólogo. Son textos que salieron en el año 84, 85, hay diversidad de cosas. Ahí está, por ejemplo, El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, que se los recomiendo muchísimo, y tantísimos otros textos. Y Borges dice ahí en el prólogo, porque son dos prólogos, un prólogo específico a cada libro y un prólogo general a toda la colección. En el prólogo general a toda la colección, ustedes recordarán esta cita, es muy popular. Borges dice que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído. Entonces ahí está la clave, y no es un ejercicio de falsa modestia, que Borges tenía unos cuantos ejercicios de falsa modestia, sino que en ese caso es una verdad. Él está diciendo: yo soy un gran escritor porque antes fui un gran lector, y no hay un gran escritor sin detrás un gran lector. La actividad primordial para la creación es la lectura. Luego se desprenderá o no una escritura, pero si uno es un lector o un lector mediocre, no va a lograr nada en el campo de la escritura creativa, para decirlo concretamente. Entonces, es una gran lección de Borges, pero por eso les digo, es mucho más que el escritor rebuscado de laberintos que todo el mundo cree, ¿no? Bueno, todo el mundo cree. Hoy eso ha sido muy revisado. En general me parece que sabemos que es una obra que trata de temas profundamente existenciales. El laberinto es el símbolo de
estar perdido, ¿no? Borges siempre dijo, ¿no? El laberinto es estar perdido, pero también la otra parte es la idea, dice, del Minotauro, en el centro del laberinto, es la idea de que hay un orden. Es un orden terrible el que propone el laberinto, porque el Minotauro, por lo menos en la versión oficial del mito, que ha sido revisada por el propio Borges en la Casa de Asterión, y que también fue revisada por el propio Cortázar en Los Reyes, ¿no? Porque hay distintas versiones, pero el Minotauro malo, que conocemos en el mito griego, dice, bueno, Borges, está bien, el laberinto es terrible, pero propone un orden. Hay leyes del laberinto, ¿no? Hay un orden, hay una estructuración en el laberinto. Y el universo es un laberinto, dice Borges. Entonces, hay un orden que es un orden terrible, ¿no? Porque está la muerte, porque está el extravío durante la vida. Pero bueno, dice, es un orden al fin. Entonces, me parece que va más allá, pues si no pareciera que son todas trampas eruditas. Entonces, cuando te habla del laberinto, te tenés que ir a leer el libro de Robert Graves, Los mitos griegos, que a Borges le gustaba mucho, de hecho también está editado en su biblioteca personal, lo cual no quiere decir que no haya que leer el libro de Robert Graves, mejor, porque uno se mejora y se complejiza. Pero digo, no se trata de trampas, no es que Borges quiere complicarles la lectura y entonces les va sembrando un montón de citas, tanto verdaderas como apócrifas, para complicarles la lectura. Todo eso está puesto ahí para que uno se dé cuenta de que eso no es lo importante, que hay algo que trasciende el hecho de que Borges cite o no cite a alguien. Eso puede estar, a veces son citas apócrifas, muchas veces son citas falsas, a veces son citas que aportan, otras veces son citas que distraen, digamos, porque recuerden que Borges trabajó, eso se explicita en función de cómo está armada La muerte y la brújula, que es un cuento policial, pero se puede aplicar a toda la narrativa de Borges. Borges trabajó siempre con la idea de que es una modificación de la teoría del iceberg de Hemingway. La idea de que un relato tiene que tener dos niveles, muy claramente definidos. Un nivel superficial, eso insisto, eso sobre todo en función de La muerte y la brújula, donde uno cree, digamos, los hechos se organizan de determinada manera, y esa parece ser la coherencia y la lógica de los hechos, y después una historia subterránea, que es la historia verdadera, que tiene que emerger al final y modificar la primera historia. Si ustedes leen La muerte y la brújula con ese concepto, se van a dar cuenta de que primero parece que el crimen, o la serie de crímenes que hay ahí, tienen un determinado sentido, la investigación está cerrada, y aparece Lonrod, que es el detective, el lector, el detective que es lector, porque eso también es una sofisticación de Borges. Poe inventa la figura del detective, Auguste Dupin, es el detective de los crímenes de la calle Morgue y de otros relatos de Edgar Allan Poe. Después lo tenemos en el Padre Brown de Chesterton, otro detective. Tenemos a Poirot en el caso de Agatha Christie y tantísimos otros detectives, ¿no? En la novela negra, en el policial negro norteamericano, que a Borges no le gustaba nada, le gustaba el policial clásico, el policial inglés. El policial negro norteamericano, en el caso de Chandler, Marlowe, bueno, también otro gran detective. Y en el caso de Borges, Lonrod. Pero Lonrod, en La muerte y la brújula, es un detective lector, o sea, la investigación la va llevando en clave de esta referencia de la cábala, de referencias de orden matemático, geométrico, que están presentes en el cuento, y de series, consideraciones acerca del infinito, de las series, en fin. Hay una serie de elementos que lo llevan a encontrarse con el autor material de los hechos que le da muerte a Lonrod en el cuento, ¿no? Porque en realidad que es Carlach, que en realidad tenía una cuestión personal con el propio Lonrod. Y arma todo, digamos, una serie de fenómenos falsos para la policía, ¿no? Y el que descubre realmente cuál es la trama verdadera no es el comisario, que ahora no recuerdo el nombre, sino que es Lonrod, pero él puede descubrir eso porque es un lector. Entonces, que termina mal, que eso lo ha marcado siempre Ricardo Piglia, ¿no? Borges oscila, es una de las grandes tesis de Piglia, Borges oscila entre la civilización y la barbarie. Uno cree que Borges es un civilizado, ¿no? Cuando se guía mucho por sus declaraciones, más que nada periodísticas, ¿no? Es cierto que Borges siempre dijo que el error de Argentina es estar, que además es falso desde el punto de vista conceptual, que Argentina está fundada sobre el Martín Fierro y no sobre el Facundo de Sarmiento, y que eso explica toda nuestra problemática nacional. Es falso porque efectivamente las ideas de Sarmiento fueron tenidas en cuenta en la gestación del proyecto nacional. Después, si hemos seguido o no esas ideas es otro asunto. Pero
Borges decía eso a nivel periodístico. Entonces pareciera como que Borges es un partidario de la biblioteca y de la civilización. Pero cuando uno lee El cuento del sur, se da cuenta que Borges, como todo gran escritor, pone en tensión eso. Porque El cuento del sur es un hombre de la cultura que está muy enfermo, en una clínica, en un hospital, en un sanatorio, pero decide morir como mueren los cuchilleros, a campo abierto. Y ahí nuevamente, también eso puede ser leído como un fantástico, porque uno no sabe al final si murió peleando o murió en el sanatorio, ¿no? Está esa dualidad, está la duda de cómo murió peleando Dalman. ¿Cómo murió Dalman? Si peleando o si en el sanatorio. Entonces digo, pero eso más allá del hecho fantástico y de la duda de cuál es el final, lo que nos revela es, bueno, está la biblioteca por un lado y está el arrabal, el culto al coraje por el otro. Y Borges siempre está oscilando entre esas dos cosas, ¿no? Y entonces dice Piglia, los personajes que son lectores en Borges en general son presentados por Borges como hombres débiles, como hombres enfermizos. Lejos de fortalecer la cultura, parece que debilita. Y Borges continuamente, por eso siempre hace referencia a sus mayores, que fueron héroes de la independencia, que eran militares. Digamos, hay una tendencia en Borges no a reconocerse, porque él dice que es inferior a ellos, pero sí una tendencia a querer ser como ellos, ¿no? Por eso el coronel Borges, ¿no? Coronel Suárez, ¿no? Todo la prosapia, el linaje militar de Borges es reivindicado porque él se ve muy diferente. Se ve un hombre de la cultura, cree que ese es su destino, que es un destino de libros, pero lo pone en duda, ¿no? Que eso es algo que también decía el gran escritor norteamericano Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald decía que un gran escritor es alguien que tiene continuamente la contradicción en su cabeza. Digamos que no tiene totalmente definido, sino que oscila entre dos ideas al mismo tiempo, entre dos ideas contradictorias. En el caso de Borges sería la civilización y la barbarie. Escribe cuentos que parecen ser cuentos de biblioteca, muy civilizados, saturados de filosofía, de metafísica, de matemática y de tantísimas otras cosas que uno asocia con la cultura, pero al mismo tiempo está continuamente el arrabal, el duelo, la muerte heroica, ahí latiendo desde afuera y como queriendo entrar. Eso lo pueden ver también en el poema conjetural, ¿no? Digamos, siempre hay y ahí en ese poema, en el poema conjetural, Borges dice, habla del destino sudamericano. Entonces, cuando él habla de un destino sudamericano, lo asocia a esa muerte violenta, a esa muerte heroica, que no es la que él tiene, o la que él cree que no va a tener, digamos. Él sabe que su vida no es una vida como la de sus mayores, una vida de coraje, una vida de acción, sino que es una vida de lectura. Y eso siempre está en contradicción, como generando una cierta angustia en la obra de Borges, y entonces, y eso es el genio, ¿no? El genio está ahí, en la posibilidad de no definirse. Parece que se define por la cultura y por lo libresco, por la erudición, pero cuando uno empieza a profundizar se da cuenta de que es mucho más ambiguo, que es mucho más ambivalente. Pasa lo mismo con esto termino, con la esfera sentimental, continuamente. Para todo el mundo dice es cerebral y frío. No lo han leído, evidentemente. Hay poemas que no son para nada cerebrales y fríos. El poema El amenazado, me duele una mujer en todo el cuerpo, dice Borges. Y si a uno se lo presentan así, uno dirá, no, esto no es Borges. Que hay poemas que no son de Borges y circulan por las redes, desde ya. Pero cualquiera que haya leído un poco Borges sabe cuál es un poema de Borges y cuál no. Pero digo, está lo sentimental, continuamente. Y Borges dice, este es un poema patético. Pero ¿qué voy a hacer? Dice Borges, lo patético es parte del mundo, me tendré que resignar a ello. Entonces, hay continuamente un juego entre, bueno, él habla justamente del álgebra y del fuego, ¿no? Continuamente, las pasiones y lo cerebral. También en continuo diálogo, contradicción, y no está resuelto. Porque, insisto, el genio muestra la contradicción, no la resuelve. Así que, bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Les agradezco mucho y estoy abierto a sus preguntas. Después de esta lección hermosa que hemos recibido, podría seguir, pero yo quiero que no los quiero dormir. Creo que hemos quedado muy aturdidos, impactados. Pero bueno, pueden contarme sus experiencias de lectura con Poe, con Borges o lo que ustedes quieran. Por favor, ¿sí? Hay una película argentina que se llama El hombre de la esquina pesada, que está basada en un cuento de Borges. No sé si tuvo la oportunidad de verla. Sí, tuve la oportunidad de verla y Borges, entre comillas, tuvo la oportunidad de verla y la odiaba. En realidad Borges tuvo, pero no es en general, digamos, él tuvo muy mala relación no tuvo suerte con el cine. En general los escritores no tienen mucha suerte con el cine. Y efectivamente,
yo dije, es muy buena el aporte, porque yo dije que el primer cuento de Borges es Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento del año 38. Digamos, es el primer cuento fantástico, o lo que uno diría es el primer cuento de concepto, digamos, un cuento que sería más de lo arabesco, como diría Poe. Pero es cierto que antes de eso, ya en Historia Universal de la Infamia, aparece Hombre de la Esquina Rosada, que es un cuento que Borges lo trabaja bastante. Antes de su publicación ya hay un borrador y después hay una reversión del cuento. Dramático, absolutamente. Una reversión del cuento que es Historia de Rosendo Juárez. Pero yo creo que, digamos, tiene varios méritos ese cuento. Por ejemplo, Osvaldo Bayer, que está en las antípodas ideológicas de Borges, obviamente, Bayer decía, a mí el cuento que me gusta de Borges es Hombre de la Esquina Rosada. ¿Por qué? Porque trabaja de una manera genial la oralidad. Lo que recoge ese cuento es la oralidad de ese momento, la oralidad de los corralones, digamos. De hecho, si ustedes leen el cuento, está escrito en un sentido oral. Hay palabras a las que le falta la D, digamos, algo que después Borges no se volvió a permitir. El estilo de Hombre de la Esquina Rosada se lo permite ahí, esas incorrecciones, porque es un Borges en transición, un Borges que viene a escribir poesía muy ligada al nacionalismo, a cierto nacionalismo, a los temas de la patria, a los temas de la ciudad de Buenos Aires, en la década del 20, muchísimos poemas dedicados a Palermo, Fundación Mítica de Buenos Aires, por ejemplo. Y entonces eso es un cuento de transición. Pero a Borges nunca le gustó mucho ese cuento y siempre trató de reescribir Hombre de la Esquina Rosada. ¿Por qué no le gustaba ese cuento? De hecho, hay muchos trabajos, por lo menos uno, no sé si muchos, pero por lo menos uno, donde se rastrea el tema de las mujeres. Yo di toda una charla una vez que se llamó Las mujeres en la narrativa de Borges, o algo así. Y siempre introducen un conflicto que Borges no puede resolver. En ese cuento, la lujanera. La lujanera es una mujer que introduce disturbios. Y después eso se profundiza. Digamos, por ejemplo, en La intrusa, que es otro gran cuento de Borges, también se hizo película, es una película brasilera, si mal no recuerdo. También se hizo, pero ahí todavía la presencia de la mujer generó una discordia mucho más fuerte y el desenlace mucho más dramático. Pero siempre eso es interesante, ¿no? La presencia de la mujer en Borges introduce elementos conflictivos. En estos cuentos de cuchilleros, o de duelistas, o de arrabales, como Hombre de la Esquina Rosada o La intrusa, o en cuentos más metafísicos, como el propio el Aleph. En el Aleph también está la pérdida de la mujer, que es Beatriz Viterbo. Y la pérdida de la mujer y el conflicto de ese amor no correspondido. De hecho, muchos dicen, es el mayor cuento de la literatura argentina sobre un amor no correspondido. Porque todos vamos detrás de el Aleph, qué significa, si es la primera letra del alfabeto hebreo, que lo es, si es un signo que identifica además a los números transfinitos, que también lo es, y Borges juega con todo eso, pero el punto fuerte de ese cuento es la pérdida de la mujer amada que nunca lo amó. Y que al mismo tiempo él después descubre que tiene o que tuvo cierto flirteo con su primo, que es Carlos Argentino Daneri, y eso lo ofende muchísimo a Borges personaje en el cuento, porque lo considera un poeta menor. Dice, ¿cómo? Beatriz correspondió a este poeta menor, este hombre que escribe estos cantos nacionalistas absurdos, que parece ser además una diatriba contra Pablo Neruda, y por el canto general de Neruda, parece estar parodiado en el Aleph, y dice, ¿cómo? Esta mujer ha amado a este mediocre y no me ha amado a mí. Entonces, hay muchas capas para leer a Borges, porque uno de entrada lo quiere leer con la biblioteca, que está bárbaro porque aporta muchísimo, pero hay otros temas que son temas tan intensos como los temas de los libros. Pero sí, las mujeres son conflictivas en Borges. Pensemos en un cuento como Emma Suns. Emma Suns es una mujer poderosísima, absolutamente poderosa. Porque Borges siempre ha dicho que él no ha creado grandes personajes. Y hasta cierto punto es cierto. Salvo Funes, por ejemplo, me parece un personaje muy fuerte. O sea, lo que quiere decir que no ha creado grandes personajes. Que las tramas son tan interesantes y tan potentes que los personajes son títeres. Digamos, en relación a otros cuentos o a otros autores donde uno recuerda más por ahí los personajes que las tramas, uno en Borges recuerda más las tramas que los personajes. Pero porque dice Borges, casi todo lo que yo escribo es autobiográfico, decía Borges. Entonces, soy yo disfrazado de muchas maneras distintas, pero en definitiva soy siempre yo. Y muchas veces aparece el propio Borges como personaje.
que no es el Borges real, es un Borges literario, pero aparece Borges, y otras veces aparece con otros nombres, en otras circunstancias, pues siempre hemos ido detrás de eso, ¿no? Es decir, este cuento transcurre en un tiempo remoto, habla de Babilonia, por lo tanto no puede ser un cuento argentino. No, Borges es el escritor más argentino que hay. Todo eso son cuestiones que se pueden explicar muy bien, pues sería más largo. Pero sí, el cine ha sido un tema muy complejo para Borges. Nunca hubo una buena adaptación cinematográfica hasta el momento, de ninguna, por lo menos que yo considere. Incluso hay muchos... Bertolucci intentó hacer algo con... no recuerdo ahora con qué cuento, y tampoco le gustó. O sea, es así. Pero es que es muy difícil la adaptación cinematográfica. Pero sí, todos esos cuentos son también cuentos que uno puede empezar a leer, ¿no? La intrusa, el indigno, la historia de un delator, tema del traidor y del héroe, es un cuento que está en Ficciones, que es muy bueno, y ahí también está el tema del doble, y el tema del otro, o si ustedes quieren, el tema del otro, como alguien que es un traidor por cierta necesidad histórica tiene que ser convertido y consagrado como un héroe. Muy interesante cuento, muy accesible, tema del traidor y del héroe. Hay muchos cuentos que trabajan elementos que son accesibles, digamos, y otros que requieren más. El cuento de Borges, la película El hombre de la esquina rosada, ¿es el título que tiene el cuento? Es el mismo título. ¿O la Lujanera? No, tienen el mismo título. La Lujanera es el personaje femenino, pero sí, tiene el mismo título, exactamente. Muy buena interpretación de Francisco Petrone. Petrone, ¿y quién más estaba en esa película? Recuérdeme. Creo que Jacinto Herrera. Ajá. La actriz no me acuerdo. Claro. En este momento. La actriz, pero es una... ¿Pero es de Torre Nilsson? ¿O estoy equivocado? Porque yo sé que Torre Nilsson algo hizo con Parece que Borges. la dirigió Torre Nilsson. Sí, probablemente. No estoy seguro. Probablemente. Leopoldo Torre Nilsson. Borges lo odiaba a Torre Nilsson, pero lo odiaba y al mismo tiempo lo perdonaba. Pues dice, bueno, es difícil, ¿no? Porque Borges en sus inicios, a los 20 y pico de años, hacía crónica de cine. También hizo crónicas de cine Borges. Incluso ciego iba al cine. Disculpa, Sí. me tengo que retirar. Agradezco la invitación y la interacción y todo el pensamiento constructivo que me Bueno, muchas ha gracias. traído hacia mí y el pasaje a diferentes literaturas que tengo con respecto a eso y me despertó el interés particular sobre Borges. Bueno, Muchísimas gracias. Bueno, pues está cumplido el objetivo de sobra. Pero siempre le pasó eso a Borges, con el cine y con la música, porque ustedes seguro recordarán, yo en el verano di una charla que me pidieron sobre Borges y el tango, también es una relación conflictiva, ¿eh? Si ustedes quieren una relación bien argentina y bien conflictiva, de Borges, el tango. De hecho, ahora ha salido el libro El Tango, se dice inédito, no es inédito, recopila unas conferencias que Borges dio en un departamento en Constitución. Y están muy bien esas conferencias. Y además hay que leer Evaristo Carriego, que también es donde se reflexiona sobre el tango, sobre la poesía del arrabal. Y a Borges no le gustaba. Obviamente, Borges prefería las milongas antes que el tango, o prefería los tangos de la vieja guardia, como él decía, ¿no? La guardia vieja. Esos son los tangos que a él le gustaban. El choclo, por ejemplo, ¿no? Pero dice, a partir de Mi Noche Triste, chao, se acabó el tango, dice Borges. ¿Qué ideología política tenés? En principio, de joven, de muy joven, digamos de adolescente, porque no hay que olvidarse que Borges viaja en el año 14 con su familia a Europa y los sorprende la Primera Guerra Mundial, y además la necesidad de su padre, que también era muy miope y que terminó muriendo ciego, la necesidad de tratarse en Suiza. Entonces, están ahí. Entonces Borges, la revolución rusa, la revolución del 17, los sorprende en Europa. Y en ese momento, con 18 años, tiene una simpatía por el comunismo, por ese comunismo inicial. Le dura poco tiempo. Después, cuando ya vuelve a Argentina, en la década del 20, se hace joven radical, irigoyenista, no partidario de Alvear, partidario de Irigoyen. Hasta el 33 más o menos lo encuentra en esa situación. Estalla, digamos, a partir del ascenso de Hitler al poder, él dice, bueno, no, acá hay que tener una posición más liberal, menos populista y más liberal. Empieza a desconfiar, digamos, de los liderazgos mesiánicos, de los caudillismos.
Eso atraviesa toda la Segunda Guerra Mundial y con la llegada de Perón, bueno, se hace un ferviente antiperonista, digamos, todas esas sospechas que tenía respecto del caudillismo, dice, bueno, no, obviamente no hay ningún tipo de sintonía con el peronismo, y a partir de ahí, digamos, va profundizando un pensamiento más conservador, cada vez más conservador. Como yo les decía, en el año 60 se afilia al Partido Conservador, en el año 76 viaja a Chile, que es lo que sabemos que le costó el premio Nobel. Él viaja a Chile, recibe una distinción que en realidad era una distinción de la Universidad de Chile, pues se ha dicho que es una distinción que le dio Pinochet. No, bueno, Pinochet le dio cita y Borges concurrió. Y ahí Borges, en el año 76, da un discurso muy fuerte, porque Borges además, siendo un joven, como la figura dominante cuando Borges era joven en Argentina era Leopoldo Lugones, Borges siempre fue en contra de Lugones, digamos. Toda la juventud vanguardista a la que Borges pertenecía fue en contra de Lugones. De hecho decían lupones, ¿no? Como jugando con lobo. Y sin embargo, en el año 76 va y reivindica la hora de la espada de Lugones. Dice, este tiempo es el tiempo para la hora de la espada, dice Borges. Estoy feliz, dice, que haya un país como Chile, que haya un país como Argentina, donde dice, nos están salvando de la anarquía. Entonces ya ese Borges absolutamente maduro y final es un Borges conservador, lo que diríamos de centro derecha o de derecha. Pero después y ahí en el prólogo a La moneda de hierro, Borges dice, que es un libro del año 76, Borges dice esa famosa frase que indignó con razón a mucha gente: la democracia es un abuso de la estadística. Eso lo dice en el año 76. Atraviesa la dictadura con información, porque digamos, Borges es un hombre que ya en ese momento viaja muchísimo por el extranjero, entonces se entera, digamos, de lo que sucede en Argentina. Recibe, no recuerdo ahora si a las madres o a las abuelas, creo que eran las madres, y algunos testimonios más acerca de la tortura. Empieza a cambiar su parecer, es muy crítico de la guerra de Malvinas, le parece una aventura loca, y ahí la dictadura empieza a hablar en contra de Borges, en el año 82, que él escribe un poema hermosísimo, John Ward y Juan López, un soldado argentino y británico que dialogan y que se dan cuenta que todo eso es algo que los excede, es ese absurdo bélico. Y después, cuando vuelve la democracia, Borges dice, tenemos la obligación de la esperanza, ¿no? Se encuentra con Alfonsín, dice, tenemos la obligación de la esperanza. Y si uno lee Los Conjurados, bueno, ahí es un mensaje de tolerancia, un mensaje de pluralidad. Pero en realidad Borges dice, a mí la política nunca me interesó, yo no sé de política. Pero es cierto que hizo esos comentarios, los hizo, le valió el premio Nobel, pero a sabiendas, por eso ya quedó esclarecido. Borges, digamos, fue candidato al premio Nobel desde el año 65, más o menos. De hecho, ustedes saben que se guarda el secreto por 50 años de las deliberaciones y ya han empezado a salir, obviamente a partir del 2015, entonces ya sabemos con quién fue candidato, por ejemplo, en el año 65, finalista con Nabokov, a ninguno de los dos al final se lo terminaron dando, y fue candidato también en el año 65 Beckett, que después a Beckett sí se lo terminaron dando, y bueno, a partir de ahí Borges se empezó a convertir en candidato, ustedes lo saben mejor que yo, en candidato eterno todos los años. Y en el 76, ya sabiendo que él viajaba a Chile, y que obviamente la dictadura de Pinochet era una de las dictaduras más cuestionadas de América Latina, lo llaman, no directamente, la Academia Sueca tiene un montón de intermediarios, lo llaman y le dicen, miren, usted es el candidato seguro para este año, para el 76, pero si usted va a Chile, no le vamos a dar el premio, ni ahora ni nunca más, ¿no? Porque hay una tendencia en la Academia Sueca a premiar escritores más bien progresistas. O si no son progresistas, el caso de Vargas Llosa no es un escritor progresista y se lo dieron, por lo menos escritores que no tengan, digamos, que no estén comprometidos ni siquiera ocasionalmente con cuestiones que tengan que ver con la violación de derechos humanos. Sí, que Borges no estaba para nada comprometido, pero bueno, políticamente el gesto no fue bueno. Entonces lo llaman y le dicen, mire, si usted va a Chile, el premio no. Entonces Borges contesta, mire, que esto, él dice, por eso el coraje siempre estuvo como vocación. Dice Borges que el compadrito Paredes, él decía que, Paredes decía, un hombre, dice, no se tiene que dejar amenazar, pero tampoco tiene que amenazar. Ninguna de las dos cosas. Entonces dice Borges, que eso a su vez, a Borges lo llevaba a una frase de Bernard Shaw, que es un escritor irlandés que Borges admiraba mucho, y Bernard Shaw decía
que no había que aceptar el chantaje ni del pan ni del cielo. Es decir, que cualquier forma, digamos, de premio podía llegar a ser un soborno. Entonces Borges dice todo eso y contesta, mire, si yo estaba en duda de si ir a Chile o no, ahora estoy obligado a ir a Chile, porque yo no puedo aceptar este chantaje. Usted me está chantajeando por un premio. Entonces, si yo estaba en duda, ahora estoy obligado. Y bueno, colgó y ahí se acabó la historia del premio Nobel, si bien lo siguió esperando, se sabe que fue eso. Así que bueno, un personaje complejo, ¿no? Yo obviamente no, yo nací el 20 de noviembre del 85 y Borges se fue de Argentina por última vez el 27 de noviembre, así que absolutamente imposible, pero digo, los que vivieron, compartieron, fueron contemporáneos de Borges, saben que era un personaje que a nivel público era bastante irritante, ¿no? Salía mucho en la televisión, decía lo que decía, pero eso, digamos, él siempre dijo lo que creía que tenía que decir, ¿eh? Era un hombre que no aceptaba condicionamientos, de ningún tipo. Uno puede decir que estaba equivocado, o no sé, cada cual pensará lo que pensará del hombre público Borges, pero él siempre sintió que era absolutamente honesto y coherente consigo mismo, lo cual es un valor, independientemente de que uno acuerde o no. Bueno, yo creo que no, estaríamos toda la noche porque queríamos nosotros en esta reunión de amigos hacerles llegar un presente más que merecido y tomar un café. Creo que había un café. Bueno, lo más interesante viene ahora, está bien. Así que bueno, un aplauso para el amigo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias.